Bueno, bienvenidos a este programa tan especial. Hoy vamos a hablar de una sección, ¿no? Con aquí mi colega Alex. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estáis? Tenemos aquí también a Fer. ¿Qué Fer. pasa, gente? Hoy estamos Y tenemos, aquí. y tenemos Hoy también a estamos aquí. Roxo. Ah, bueno, Fer. Bueno, Roxo creo que está. Roxo está, pero Hola. está escondido. Hola, buenas. Está escondido, está escondido. Pero, pues eso, vamos a hablar hoy de Green Lantern porque estamos en DC de Cero Experto, ¿no? Así que, Eso es. Alex, ¿quieres comentar un poco? Sí, estamos. Bueno, muchas gracias por hacerme hueco aquí en tu canal. Eso es lo primero. Que aunque, bueno, ya empezamos en el mío, creo que esta es la primera vez que vengo aquí y es un placer estar por las tierras de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias. Y lo segundo, decir que, pues como bien has dicho, estamos en De Cero a Experto, que esto es al final una colaboración entre tu podcast y el mío, para conocer un poco más un personaje del que yo por lo menos, y Fer yo creo que está igual que yo, pues no tenemos ni idea y lo queremos conocer desde el origen hasta la lectura más desconocida, ¿no? Y el personaje escogido es Green Lantern, por eso nosotros que somos noobs, pues recurrimos a guías expertos en el personaje como sois Roxo y tú, y os agradecemos que nos echéis una mano en este caso. Estamos hoy aquí en el segundo episodio porque, como sabréis si habéis escuchado el anterior, y si no, pues ya os lo comentamos, hay una alternancia de subidas en los programas. Hemos decidido que para, pues, hacerlo también más colaborativo, podamos tener un programa un mes en cada una de nuestras plataformas, ¿no? Entonces, un mes lo tendréis en mi podcast La Charla de la Balda en iVoox, y otro mes pues estaremos por aquí en el canal de YouTube y de iVoox de Sobre Viñetas de Julián. Así que para seguirnos, o sea, para escucharlo, pues lo mejor, seguirnos a los dos, y así no os perdéis nada de la serie, porque al final este programa lo que queremos es que nos acompañéis en el viaje lector de conocer a Green Lantern, ya sea pues como novatos como Fer y como yo. Si no sabéis nada del personaje, no os preocupéis, porque aquí, si seguís las lecturas que hacemos y que también nos recomiendan Julián y Roxo, pues vamos a poder llegar a conocerlo mejor. Y luego también, si solamente queréis escuchar nuestras opiniones acerca de la lectura que hacemos, pues bueno, también podéis entrar a ello. De todas formas, sí que os animamos a todos, si queréis, a participar enviándonos mensajes por redes sociales o enviándonos un audio, porque tenemos un bloque específico para poder hablar con vosotros, escucharos lo que queréis comentarnos, vuestras opiniones, qué es lo que aprendéis sobre el personaje en cada uno de los programas. Así que os animamos a que también vosotros participéis, porque esto al final pues, no va a ser solamente un podcast de nosotros cuatro, sino que también estaréis vosotros por aquí. Así que de eso se trata De Cero a Experto, en este caso Green Lantern, y estamos en el segundo episodio. En el primer episodio lo que hicimos fue hablar de Green Lantern Origen Secreto, de Geoff Johns e Ivan Reis, y en él ya hablamos un poquito del origen de Hal Jordan como Green Lantern, del personaje, ¿no? También cómo consigue el anillo, los poderes, presentaba algunos de los personajes importantes, yo creo, para la cabecera, ¿no? Como son los Guardianes de Oa, todo el mundo de Oa, algunos de los otros personajes dentro del cuerpo de los Lantern, y también presentaba muchos villanos. Y hoy yo creo que en la lectura que nos toca este mes, algunos de ellos se pueden ir viendo ya y se ve también algún desarrollo con respecto al otro cómic que vamos a ir comentando ahora poco a poco. Así que bienvenidos todos, sobre todo también bienvenidos mis compañeros, Julián, Fer y Roxo. Y hoy vamos a comentar, en este mes nos toca Green Lantern Green Arrow, la serie de Dennis O'Neil y Neil Adams, elegida por el señor Julián, y que consta del volumen 2 de Green Lantern, los números del 76 al 87, el número 89, y luego también en el tomo que estáis viendo en pantalla de CC, incluía, como me dijo Julián, los backups de Flash, ¿no? ¿Es así? Sí. Muy bien. Pues lo primero que me gustaría saber a mí es el contexto. ¿Por qué elegimos esta lectura? ¿Por qué hemos hecho esta lectura y de dónde sale todo esto? Pues os explico. Cuando Alex me comenta esta sección, yo, claro, empiezo a pensar cómics y tal. Entonces ya había pensado originalmente que solo se refería a Hal Jordan. Pero claro, Alex me mandó un mensaje y me dijo, no te olvides del resto, ¿eh? Entonces, claro, dije, vale, pues quiere el resto, vamos a tener el resto. Entonces, este cómic tiene varias cosas históricamente muy importantes, tanto del personaje, que al final le llegaba a O'Neill, ¿no? Que O'Neill es un autor, bueno, los gustó por Batman, ¿no? Es un autor mítico, ¿no? De DC. Ya sabemos que era nuestro hippie guerrillero favorito, ¿no? Entonces, aquí mezcla toda esa crítica social que tanto le gusta hacer, ¿no?
con un Green Arrow muy viejo quejón, ¿no? Y lo mete junto a Hal Jordan, ¿no? Que en estos momentos, pues, es cuando hace el mítico dúo de DC, ¿no? Que es Green Arrow y Green Lantern, ¿no? Que siempre se ha hablado de que son la gran pareja, ¿no? De amigos de DC, ¿no? Junto a otro gran amigo que tiene que es Flash, ¿no? Entonces, era una oportunidad para conocer esta dinámica tan divertida para mí. A mí me encanta esta dinámica, ¿no? Aparte, dibujada de manera maravillosa por Neil Adams, que para mí es uno de los mejores dibujantes que tiene el personaje. Y a la vez tiene dos momentos fundamentales. Uno es la primera aparición de Jon Stewart, un personaje mítico, ¿no? De DC ahora mismo, y está súper de moda en general por la serie animada de la Liga de la Justicia. Bueno, creo que todos los conocemos, ¿no? Jon Stewart. Sí, y claro, aquí es la primera vez que se introduce. Yo ya os comenté en el anterior programa que de Green Lantern no conocía nada más que lo que había leído en grupos, y Jon Stewart sí que estaba por ahí, entonces alguna interacción he conocido, pero a profundidad no, y sobre todo tampoco sabía su origen, así que está bien poder leer este cómic porque así ves un poco de dónde viene toda la historia. Además, podéis notar un poco... Sí, Rosso. Yo creo que también es muy importante comentar que es 2 años anterior al día que ella murió, el cómic de Spider-Man, y es como el principio del fin de la edad de plata del cómic y la transición a la edad de bronce. Sí, ahí va yo. Entonces es ese cambio, ese paso, ese salto, ¿no? Porque aparte tocan temas, la religión, la explotación, la discriminación, las drogas, que en ese momento era un momento tabú, una cosa tabú, ¿no? Y hay un número entero dedicado a la adicción a las drogas. Y encima no con un personaje adulto, justamente, ¿no? De hecho, así como dato, es una cosa muy recurrente en Green Arrow, en Green Lantern no tanto, ¿no? Pero aquí es la primera vez que se hace, ¿no? En el cómic es como una cosa, un paso que se da, O'Neill y Adams dan el paso, ¿no? Entonces es ya no solo para Green Lantern, sino en general para un poco el mundo del cómic americano, ¿no? De superhéroes. Fue un gran paso, ¿no? Pues pasamos de esa historia tan para niños, más divertida, ciencia ficción, a una historia un poco más adulta, ¿no? En algún sentido, ¿no? Por así decirlo. Tiene momentos un poco crudos, ¿no? Incluso. Y sobre todo también porque lo que decía Roxxon, ¿no? Se ve que es un momento en el que se acaba una etapa, una época en los cómics, en la que dejan de ser personajes que solamente se dan mamporros y están por ahí salvando de catástrofes sobrenaturales, sino que se centran en el día a día, se centran en cosas comunes y sirve a la vez como denuncia social, ¿no? Para ciertas cosas que luego comentaremos. Así que un poco por eso, en conjunto, ¿no? He elegido un poco esta lectura. Muy bien. Yo te iba a preguntar, ¿es esta la primera vez que se juntan los dos personajes, Green Arrow y Green Lantern? ¿O ya antes no, porque ya habían estado en la liga. Ahora, creo que en solitario sí que es la primera vez que están juntos, creo. Vale. Yo lo que he visto aquí en este cómic es que, aunque es verdad que es pues, muchos años anterior al cómic que hemos leído en el anterior programa, sí que hay cierta conexión con algunas de las líneas que escribía ahí Geoff Johns, ¿no? Por ejemplo, en ese primer cómic veíamos el origen y aquí vemos que ya lleva un tiempo con el anillo, ¿no? Ya ha estado un poco familiarizándose. De hecho, una de las cosas que a mí me apetecía más ver en el otro cómic era los diferentes usos del anillo, ¿no? Cómo utilizaba los poderes y tal. Y en este cómic se ve que ya pues controla un poco más el tema de poder hacer constructos, el poder utilizarlo para multitud de cosas, ¿no? Ya es un Green Lantern bueno y de hecho en el cómic lo mencionan como el mejor Green Lantern, los Guardianes de Oa, que era algo que en el anterior programa habíamos visto con lo que se referían a Sinestro, ¿no? Y Sinestro también aparece aquí en este cómic otra vez, aparece pero ahora como alguien malvado en uno de los números, que me ha dado pena que no se le da mucha importancia, ¿no? Al personaje, siendo que no sé si ya era el villano principal de Green Lantern en esta época, pero siendo que es un personaje importante, no se le ha dado mucha importancia. En esta época lo que pasa con Sinestro es que Sinestro era simplemente el mejor Lantern renegado. No había sido mentor de Hal Jordan, no tenía ningún vínculo con Hal Jordan, más que nada lo conoce en la Edad de Plata porque era el villano recurrente, ¿no? Había dos villanos recurrentes de Green Lantern, uno de los armeros de Quark, ¿vale? Y luego, que eso lo reutiliza luego Geoff Johns todo. O sea, todo lo que sale en la Edad de Plata lo utiliza Geoff Johns luego, ¿no? Luego está Sinestro, ¿no? Que se hizo como el gran archienemigo, ¿no? Todos, Batman tiene al Joker, Wonder Woman tiene a Cheetah,
Superman a Luthor, ¿no? Todos tienen un archienemigo, pues le crearon uno a Green Lantern, ¿no? Porque claro, tener personajes soldaditos aleatorios Claro. no daba tanto juego como tener un villano único, ¿no? Entonces crean a Sinestro, No, ¿no? además, Sí. siempre hace lo mismo, siempre pone al héroe, yo no siempre pone al héroe y al villano. Es algo muy común en sus obras. Y aquí ya no era tanto. Entonces, claro, tenemos un Sinestro que era más un malo muy recurrente, porque al final era el malo principal, pero simplemente era un malo con un anillo amarillo, Vale. que había sido un Green Lantern, pero no tenía ninguna conexión con Hal Jordan. Eso fue Claro, no Geoff tenía Johns a posteriori. claro, esa importancia que tiene ahora, ¿no? Bueno, no, Geoff Johns no, fue, creo que si no me equivoco, fue en los 90, cuando hacen el relanzamiento post-crisis, si no me equivoco, es que no me acuerdo, de Gerard Jones, el más odiado Gerard Jones, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Vale. Un señor que no era un buen señor, la verdad. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, Vale. Gerard Jones, creo que eso fue cosa de él. No le gustaba una canción de Bad Bunny y Becky G. O sí que le gustaba, ¿no? Le gustaba demasiado. Bueno, pero no, era al revés, claro. Claro. También aparece en el cómic Carol Ferris. Sí. Aparece muy poquito porque aparece como de cara ya al final, pero se vuelve a destapar como el interés amoroso de Hal Jordan, que resulta que había estado, o por lo menos nos narran que en este tiempo, desde el origen hasta ahora, había estado prometida con otra persona, o sea, que de repente se le olvida por completo que están prometidos, ¿no? Y aquí se declaran su amor, tanto Hal como Carol, y de hecho es un momento importante porque Hal Jordan se destapa como Green Lantern delante de ella, ¿no? Así que conoce su personalidad o su identidad secreta, su alter ego. Sí. Esto es importante para Green Lantern también, porque el personaje, en la Edad de Plata, era al final, ¿no? Era Carol Ferris, ¿no? Era un poco la chica que daba un poco juego a sus historias, ¿no? Entonces la gracia era que ella estaba enamorada de Green Lantern y a Hal Jordan no hacía ni caso. Y Hal Jordan estaba todo el rato intentando conquistarla, pero claro, ella estaba enamorada de Green Lantern. Era como un triángulo amoroso muy estúpido, pero era muy gracioso porque daba juego al final, ¿no? Entonces, claro, es como otro salto, igual que era el salto, ¿no? Hemos visto que hemos dado un salto en la madurez, ¿no? De la historia. También da un poco ese salto, ¿no? A Carol Ferris. O sea, al final es un poco eso. Bueno, a ver, al final Sí. Se olvida de repente de que estaba comprometida con otra persona y se va con no, Hal, es que la Edad de Plata. Pero se va con Hal porque es Green Lantern, si no, no se iría con Hal. Sí. Pero digo que en la Edad de Plata esa persona prometida no existía. Era Hal. Vale. Ella quería casarse con Green Lantern. Simplemente. Eso fue Geoff Johns todo. Es que Geoff Johns, claro, toqueteó, aprovechó para toquetear de atrás, para toquetear de adelante y hizo un poco de todo. Bueno, mejoró, ¿no? Algunas cosas, o por lo menos las sí. La modernizó más bien. Otra conexión que he visto es que también aparece aquí Mano Negra como villano. Sí. Lo que pasa es que aparece como solamente un numerito y no es el Mano Negra que yo creo que conocemos hoy en día, sino que es un villano más secundario, ¿no? Con menos poder. Sí. En la Edad de Plata, me remonto desde la Edad de Plata porque al final este cómic sí que es verdad que viene un poco de ahí, ¿no? Al final O'Neill juega con lo que tiene en el momento, pero Geoff Johns ya juega con mucho material de antes. Claro. Johns entra a los 2000 y tiene 40 años de historia de personaje. O'Neill tiene menos. O'Neill tiene a lo mejor, creo que casi 20, pero no llega a 20. Entonces, a lo mejor 15. No llega ni a 10, creo, ¿eh? ¿Sí? No llega ni a 10. 62, ¿no? Bueno, creo que no llega a 10, pero ahí, bueno, que no tiene tanto años de historia el personaje como cuando coge Jones, ¿no? Entonces, claro, O'Neill juega con lo que puede y en esa época Mano Negra era una especie de ladrón que era muy gracioso porque él lo que quería era acabar con Green Lantern antes de que Green Lantern acabara con él. Entonces era como un ladrón que antes de hacerse ladrón quería matar a Hal Jordan, a Green Lantern, para no tener un enemigo luego que le esté molestando. Entonces es un personaje que luego lo que hizo Jones con él fue otra cosa totalmente distinta, no lo reinventó muy completo Jones. Hizo ese personaje tan siniestro, ¿no? Que nos dio. Ese personaje que le gusta tanto hacer. Sí. Amigo de Fer. Mi amigo. El amigo de los niños. Tu amigo el necrófilo. Mi amigo el necrófilo. Efectivamente. Todos tenemos un amigo así, ¿no? Hombre, ¿quién no tiene un amigo así? El mío es el Mano Negra. El Mano Negra
Claro, hay a quien se le va un Consumo. poco, a quien se le va un poco de las manos lo de que le gusten las MILF, ¿no? Y se pasa de... Claro. No, es de sangre fría, los que les gustan la sangre fría, ¿sabes? Esas son un poco las conexiones que yo he visto entre la anterior lectura y esta. No sé si hay alguna más que se me ha pasado. Nada, yo comparto la misma opinión. No. O sea, no, Así a grandes rasgos creo que eran. Entonces, si queréis, por meternos ya en lo que es la lectura, podemos soltar algunas opiniones así a cara a perro que tengáis del cómic, de la lectura. A mí me ha gustado, por decir algo primero, que estábamos acostumbrados en el género de los superhéroes, sobre todo en eso, los 60, 70, a ver cómics de un héroe en su ciudad salvando a una persona o salvando la ciudad de un enemigo, y aquí me mola que se convierte todo en un viaje por carretera, en el que dos colegas se van a descubrir el mundo con un viejo enano al que le tienen que enseñar cómo es la Tierra, y de repente el autor va aprovechando, transformando el cómic para convertirlo todo en una crítica social sobre la sociedad de Estados Unidos. Entonces, me mola cómo presentan los problemas reales del mundo y no tanto, pues esos problemas inventados como podría ser el tener un kaiju, el tener un supervillano, un atracador de bancos ahí, sino que son cosas reales. Entonces, eso, por una parte, me ha gustado. Por otra, es cierto que es un cómic muy antiguo, entonces se hace muy denso a la hora de leer y muy repetitivo en algunas ideas, en algunos diálogos. Y una vez que lees uno, al final, aunque es verdad que los problemas van cambiando, la estructura es muy similar en todos. Entonces, más o menos, se hace un poco pesado. A mí me Vale, hizo Fer, que gracia. yo creo que tú ibas a decir algo. Fer tiene A mí me cosas que gusta- decir, tiene ganas. Tengo muchas cosas que decir. A mí lo que me hizo gracia es que el discurso de Flecha Verde, o sea, es que el que creo que más brilla porque le meten una chapa increíble es el Flecha Verde. Y me hace gracia el discurso ese que le da a los guardianes diciendo: tienes que ver cómo es Estados Unidos, es maravilloso. O sea, no el mundo, Estados Unidos. Estados Unidos es clave, es clave. A mí me parece que tiene un grave problema de control de la ira, ¿eh? Se lo tiene, lo tiene. Y otras cosas, ¿eh? No, y es como quiere dar muchas lecciones, o sea, parece que ha tenido una charla cívica y escupe todo lo que suelta. Es como, es la típica persona que sabes que realmente no piensa eso, pero te lo suelta igualmente. Es como... Sí, tío. Es que encima es un doble cara total, el pavo, porque empieza diciendo... Pero Hal, por favor, contrólate, no le pegues a tal. Y de repente le suelta un tortazo a un tío por la cara con la primera respuesta que le da. O sea, o al Speedy le meten una paliza porque lo ve drogándose y luego dice, no, por favor, Hal, no le hagas nada. No, y también lo de... Pero tío, tienes que ayudar a los del edificio que los van a echar. Tengo una millonada detrás, pero tienes que hacerlo tú, ¿eh? Tienes que hacerlo tú. Bueno, eso es otra pregunta que tenía, porque claro, Green Arrow es un tío millonetis, o sea, es un tío de pasta, pero aquí en este cómic hay ratos que sí y luego parece que no. Hay algo como en medio que se pierde, en el que parece que ha perdido el dinero, ¿no? Ya no tiene... No es Fondos Caimán. Pues la verdad que creo que no puedo dar una respuesta muy allá a esto, porque si no me equivoco, Green Arrow, su serie fue, en plan, bueno, no tenía serie directamente, no tiene que haber tenido metido aquí. Tanto Green Lantern como Green Arrow no tenían serie en este momento, porque la serie era esta. No, sí. Green Lantern tenía esta, pero Green Arrow no tenía nada. Entonces estaba en esta, luego aparecían en la backup de Flash, era un poco lo que tenían. Entonces, lo Green Arrow, la verdad que no sé muy bien de dónde sale justamente. O sea, no te puedo decir muy bien dónde sale Green Arrow porque... Green Arrow siempre es un personaje que va variando el dinero, ¿no? Según el cómic, ¿no? A ver, un poco por encima lo explican, ¿eh? En el cómic, en una de las historias estas, creo que es no sé, en uno de los últimos números hay como unos trocitos en los que explica un poco que se ha quedado sin dinero. Entonces, por eso se me hacía raro, pero eso, como empieza con dinero, luego va cambiando la situación económica, digo, no sé, este tío le da las apuestas o algo porque está perdiendo el dinero de un día para otro. Pero me ha recordado mucho, este primer número, me ha recordado mucho al de Ojo de Halcón de Matt Fraction y David Aja. Porque
el problema que tiene al principio de la etapa Ojo de Halcón es muy parecido, en el que la mafia va a sacar a la gente de un edificio y luego lo que hace Ojo de Halcón es comprar el edificio y arrendar la gente gratis, ¿no? Entonces, cuando lo dijo Fer, digo, claro, pues esto es lo que podría haber hecho lógicamente, ¿no? Cualquier superhéroe. Claro, no quisieron adaptarlo tampoco cuando le pasó a The Gref, ¿sabes? Cuando quería echar a la vieja. Es que eso estaba fuera de Estados Unidos, eso era Andorra. Claro. Andorra. Hay un vacío legal ahí, No, falta Green Lantern Green Arrow por Andorra. Es claro. la próxima. Es la próxima. Ese va a ser Alpha Sniper y The Gref ahí, aventuras andorranas. Hace poco se anunció que creo el número de, no sé si era noviembre, diciembre de Green Lantern va a ser regular y va a ser un Green Lantern Green Arrow nuevo, ¿Sí? El número... De hecho, le han vuelto a cancelar la serie Green Arrow, entonces... seguir en aprovechar el personaje por ahí. Se viene. Así que no extraña que sea en Andorra, cuidado. Podría ser. Esperemos. Claro, se ha ido un paraíso fiscal. Claro, si tenemos un dibujante andorrano, a lo mejor le mete un poco de caña. Sí, hay alguno, Aquí, o sea, nos estamos quejando de Green Arrow, es verdad que la forma de ser es de un tío totalmente... A mí me cansaba muchísimo, O sea, en el anterior programa decías que los que más odiabas eran los Guardianes de Oa, pues yo creo que este tío es peor. O sea, es un chapaz monumental. Pero luego resulta que Green Lantern le falta una de calle, o sea, es un tío que no... que parece que... O sea, parecen los dos tontos, o sea, literalmente. O sea, tanto Green Lantern como Green Arrow parecen los dos tontos. Cada uno a su estilo, ¿no? Hacia un lado. Claro. Pero Green Lantern es muy inocente en esta serie. O sea, no sé qué parece que Green Lantern esté haciendo las prácticas de superhéroe o algo. No, de superhéroe no, de persona. O sea, que... De persona también, ¿no? Parece que lo han soltado por primera vez en la calle. Sí, hay momentos que es muy relajado, Muy relajado. Bueno, es una persona muy relajada, es un maniquí andante. Sí, no, es un personaje, me refiero, no tiene la chulería típica de Hal Jordan. De hecho, es curioso porque en los 60 Hal Jordan sí que tenía esa chulería. En la Edad de Plata sí que tenía un poco esa picardía que tenía. O sea, no a tal nivel como la tiene ahora, porque ahora ya con la época moderna se ha ido caracterizando más el personaje. No, al final en la Edad de Plata era un poco estereotípico todo, ¿no? Pero sí es verdad que tenía un poco esa chulería, picardía, ¿no? Eso es que literalmente y la pierde. Tú me sustituyes a Green Lantern en esta serie por el jefe Wiggum de Los Simpsons y es la misma persona. O sea, un tío tonto, policía, que solo se dedica a cumplir la ley, que no razona, que le dicen que no sé, es que no tiene ningún sentido. También eso me ha chocado mucho porque, claro, en la anterior lectura, los Guardianes de Oa no estaban tan, digamos, sometidos a la ley humana, ¿no? Aquí es como, si te sales de lo que es la ley humana, ya estás saliéndote también de la ley de los Guardianes de Oa. O sea, tenemos que cumplir la ley y la justicia que imparte el sistema humano tal como es. Yo creo que eso no era así en la anterior lectura. No sé. Claro. Y no tiene ninguna lógica que unos guardianes de otro mundo tengan que someterse a una justicia inferior o una justicia parcial, ¿no? Digamos, cuando se supone que ellos son los guardianes del universo. Tú piensas que al final, la época, o sea, un poco tontería, ¿no? Pero tú piensas que en esa época no se pensaba tanto el tema de la ley espacial, la ley no sé qué. De hecho, Green Lantern tampoco ocurría tanto en el espacio, sinceramente. Ocurría mucho menos. O sea, ahora Green Lantern es todo galáctico, pero todas sus primeras historias y tardó un poco en irse al espacio. Entonces, es un personaje que, claro, en esta época no era el personaje espacial totalmente galáctico. Entonces, los Guardianes al final, y como eran historias para niños, supone, pues tenían que adaptarse a esto. Eso luego fue cambiando con el tiempo porque al final los autores van cambiando cosas. Siempre se hace retcon, ¿no? Entonces, para niños, no sé qué os parece a vosotros. ¿Vosotros creéis que esta historia es... No. A ver, a lo mejor para adultos no, pero para niños no se me hacen, la verdad. A ver, pero tú date cuenta que en ese tiempo estaban ahí jugando con el Comics Code, ¿sabes? Haciendo lo que le dé la gana, o sea, digo, era un poco como a ver quién tiene más huevos de hacer qué. Sí. No, pero ya está el dibujo, no es para niños, yo creo. Y es más adulto. Sí, puede ser. No sé si la he puesto, pero maravilloso. Tu colega borracho a las 3 de la mañana, Esto lo de iVoox se lo pierden, contenido que se viene de iVoox, pero bueno, en iVoox podéis disfrutar de esta maravilla
Audiovisual no es. Auditiva. Auditiva. Audiovisual es en YouTube. Eso es. Pero sí. Si queréis, lo que podemos hacer es, ahora que hemos Ujú. soltado así alguna opinión por encima, podemos pasar a los momentos clave y también si tenéis alguna, pues eso, alguna curiosidad o queréis aportar alguna cosilla, lo vamos comentando. Así que, por ir comentando los momentos clave, yo creo que lo suyo sería pues ir siguiendo un poco el orden de los números, ¿no? Sobre todo de los principales que van del 76 al 87 y luego el 89. En cada uno de estos números tiene un tema social y moral diferente que se centra en un problema particular que se podía ver en la sociedad. Pero sí que me gustaría preguntaros si pensáis que estos problemas o esta lectura sigue vigente hoy en día. Porque, claro, hemos dicho que esto es de los 70, pero los problemas que reflejan de ese Estados Unidos de los 70, ¿creéis que pueden hacerse vigentes o que es una lectura que ha envejecido mal? Yo creo que en ese aspecto no. O sea, en problemas- aspecto de temas sí, pero en cómo se muestra sí que ha envejecido mal. Porque bueno, eso sí. es como muy... Te vamos a dar todo mascado. Y se ve justo en el segundo episodio cuando están en el pueblo este de la mina. O sea, mágicamente en un diálogo anterior Green Arrow suelta la N palabra que acaba en ACI. Sí. ¡Ah! ¡Lo son! ¡Lo son! Y él no los... Pero es que lo gracioso es que los que habían atacado No lo son. no lo son. No lo son porque cuando le llaman Führer no quiere que le llamen Führer. No. No sé, ves esas conclusiones de antes de que pasen. Antes de que pasen. Y Claro. es como... A ver, yo lo voy a diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar el mensaje dentro, ¿no? El mensaje interno, ¿no? De crítica a la época y al tipo de cómic que se escribe, ¿no? Porque al final todo eran cómics de superhéroes de los 70, entonces por mucho que el tema social fuera fuerte, se intentaba meter dentro del Comics Code, ¿no? Se intentaba meter ahí dentro, salteando como se podía, ¿no? Entonces, al final no se podía meter de otra manera y al final cualquier cómic de esa época en su mayoría suele envejecer mal por el simple hecho de que se nos den de esos a día de hoy por cómo evoluciona el medio, simplemente. Ya. Entonces sí que creo que el mensaje es vigente a día de hoy, creo que es un mensaje que a día de hoy sirve igual que ahí, porque temas como lo del edificio del primer capítulo es algo que pasa hoy en día a montones. Eso se ha visto ya. Bueno, lo que ha dicho antes Fer, directamente. Entonces son temas que a día de hoy siguen vigentes porque la sociedad no evoluciona tanto como queremos muchas veces. Siempre parece que estamos súper modernos, han pasado 50 años, pero hay muchos problemas feos, ¿no? Que siguen hoy en día, ¿no? Entonces, claro, este cómic sí que puede parecer muy inocente en las revoluciones, muy inocente en la presentación del conflicto, ¿no? Pero el tema tratado yo creo que sí es un tema muy real y muy vigente a día de hoy, en general. Lo creo yo, vaya. Al final, el ser humano es como el árbol del final de Shingeki, que está el árbol y se construye la civilización, se destruye, se vuelve a construir, se vuelve a destruir y el árbol sigue. Seguimos siendo iguales, aunque pasen años y años. Sí, a ver, lamentablemente son problemas que van a estar instaurados siempre, ¿no? Aunque hay cosas como, por ejemplo, el ecologismo y tal, que es verdad que hoy han cogido todavía más auge y más importancia, ¿no? que otras cosas. Pero sí, para mí también el mensaje es súper vigente, aunque la forma de contarlo no lo sea, ¿no? Lógicamente, Claro. por el tiempo que ha pasado y por cómo ha evolucionado el medio y cómo han evolucionado las formas de contar las cosas. Pero sí, me gusta que hayamos hecho esta lectura porque sí que el anterior cómic y lo que uno puede asociar a Green Lantern se centra mucho en la ciencia ficción y en el espacio, y sin embargo vemos que, como preguntábamos ya en el anterior programa, es un personaje que es polivalente y que puede utilizarse tanto en el espacio como a pie de calle, con problemas sociales comunes y con problemas de la gente corriente. Entonces me ha gustado verlo en ese sentido también, como controlaban el poder que tenía frente a los humanos, como también le hacían crear esos dilemas, porque al principio, en el primer número que vemos, los personajes
nos los presentan, sobre todo a Green Lantern, a Hal Jordan, nos lo presentan como un tío que ve las cosas muy blanco y negro, ¿no? Solamente hay el lado bueno y el lado malo. Y resulta que el lado bueno es pues, el de la justicia humana y el lado malo es todo el que se salta la ley. Entonces, en este caso veíamos en el primer número el problema que había con la vivienda, ¿no? En el que había ciertas revueltas hacia el dueño de la vivienda que lógicamente son ilegales, pero eran necesarias para poder poner de manifiesto que había un problema, ¿no? en cómo se estaba regulando el alquiler de esas viviendas. Y claro, ahí en ese momento entra en esa dicotomía Hal Jordan de decir, ostras, es que puede que la vida no sea solo blanco o negro, que haya grises por medio y que haya que tener más ojo a la hora de ponerse de parte de alguien o no. Ese dilema me ha gustado un montón y me parece que es de lo más interesante de toda la lectura y que luego, como en el paso de los números, pues se va desarrollando y va evolucionando. Pues eso, en este primer número lo que se veía era, pues, sobre todo, el tema de la desigualdad racial y la pobreza urbana, ¿no? Porque también hablaban, pues eso, de problemas de negros, de que eran temas de pobres, que había un pez gordo que quería hacerse todavía más rico y estaba en eso, ¿no? Y en el siguiente se habla de la corrupción corporativa y medioambiental, que es en el que entra el tema de la explotación minera que hablaba antes también Fer. Y también aquí se hace todo ese desarrollo de los nazis y tal. Me gusta cómo van mezclando esas cosas, ¿no? Como parece que el problema va a ir por un lado y luego te lo presentan por otro. Sí. A mí de ese arco lo que más me gustó es la escena que le dan al guardián cuando salva a la niña. Esa creo que es la más fuerte de todas, o sea, la que transmite más. No sé qué opináis vosotros. Porque se nota como que literalmente un extraterrestre entiende y ve el sufrimiento de lo que es la Tierra y lo que le rodea. Claro, porque eso no lo hemos dicho. En este viaje, Green Lantern y Green Arrow empiezan ¿por qué? ¿Por qué empiezan a viajar? Empiezan un poco, ¿no? Porque al final hay un problema con los guardianes, ¿no? Y los guardianes les dicen como, oye, lo de la Tierra... Y claro, Green Arrow les dice como, no tenéis que ver mi Tierra para ver que no es tan mala, ¿no? Porque tiene problemas, pero no es tan mala como creéis, ¿no? Lo que pasa es que luego es peor, ¿no? Sí. Pero bueno, de esa parte... Claro, también un poco para demostrar por qué la forma de pensar que tenían los guardianes o por qué algunas decisiones que van a tomar Green Lantern y Green Arrow están bien o están mal, ¿no? Claro. Y no solamente hay una forma de ver las cosas. Entonces, en ese momento, los guardianes deciden enviar a un representante, digámoslo así, de entre ellos, para que les acompañe a ver cómo es el mundo en realidad y así poderse hacer la idea de cómo tomar mejores decisiones a la hora de apoyar a una parte o a otra. Entonces, todo este viaje comienza un poco por eso, ¿no? Por enseñarle a los guardianes, en concreto a este guardián que les acompaña, cómo es el mundo, cuáles son los problemas y nos hace un poco también a nosotros de guía, ¿no? Nosotros somos un poco como el guardián, vamos un poco viendo qué es lo que hay, qué es lo que haríamos nosotros en cada una de esos momentos en los que hay que tomar una decisión. Y sí, ahí llega el momento ese en el que también el guardián empieza a desarrollar humanidad, ¿no? Cuando se abraza o salva a la niña esta. Sí. No sé, ese abrazo me gustó bastante. O sea, yo lo destaco. Yo voy a decir una cosa de este cómic, que para mí es un logro. O'Neill consigue una cosa que creo que no consigue nadie más, es hacer que un guardián te caiga bien. Que es un tema muy difícil, ¿vale? Y aquí O'Neill lo hace. Ostras, pregunta Julián. Pregunta. Los guardián, o sea, me refiero, en muchas historias se usa al guardián o a los guardianes como entidad, pero cuando se usa a uno en concreto, luego ese tiene su continuidad o es que ha estado ahí pero ya se olvida en la siguiente historia. Hay uno sobre todo que lo veréis en el siguiente programa, lo veremos, lo conoceremos, ¿vale?
que sí que es más importante que el resto de guardianes. Bueno, ya pudimos conocer un poco de él en la primera lectura, ¿no? ¿No os acordáis de un guardián con nombre? Sí. Ah, sí. No Vale, me acuerdo del es, nombre, por pero así- sí me acuerdo. Gansett. ¿Vale? Entonces a Gansett, no sé si se pronuncia Gansett o Gansett, la verdad que nunca yo lo pronuncio como me sale el día, o sea, pero es que yo con los nombres de personajes en inglés muchas veces como Baer, ¿no? Baer, Birne, pues a ver, ya cada Sí, uno como te como quiera, apetezca, ¿no? tranquilo. Entonces, claro, pues yo a Gansett, o Gantet, o como queréis llamar, es un personaje que si vamos a ver, ha sido Guardianes y es un poco el más recurrente, ¿vale? Sí. Importante, ¿no? Pero sí es verdad que la mayoría suelen ser una entidad en general todos juntos, en plan conglomerado. Mm. Pero, por ejemplo, por ejemplo, este guardián, ¿hay retrocontinuidad con él que vuelve a aparecer y se acuerda de eso? No, pero este guardián muere, ¿no? Al final, entiendo. Porque como le quitan la mortalidad, Sí. en el Este número... guardián no. Ahí se quedó. Este guardián se quedó ahí. Pero este guardián se quedó por aquí. Por Y aquí. pero lo reemplazan con otro. Me refiero, en la continuidad más adelante, digo, porque hay No hay se un le vuelve a número, mencionar, creo. hay un Creo que no se le va a número, mencionar a este hay, señor, creo. hay un número concreto de guardianes. La verdad es que no me he puesto a contarlos uno a uno, sinceramente. Necesitan una serie, ¿eh? Los guardianes de Oz. Guay, sería como ellos mirando ahí por la cámara y viendo qué es lo que hace la gente y diciendo, A lo, hostia, a lo tío, mejor vamos a a lo quitarle los mejor, poderes del anillo. Ahora que se va a caer. a Sí lo que hay una mejor cosa conocen a curiosa. Watu, tío. Ojo, sí que hay una cosa curiosa. Que esto se ve en el Green Lantern de Morrison, ¿vale? Se llama The Green Lantern. Que ves la reproducción de los guardianes. Eso sí que se ve. La reproducción de los guardianes. No, Sí, sí, precisamente sí. no era lo que más me interesaba saber. Entonces, podemos saber que como que cada ciclo cambian, ¿vale? Pero, o sea, van cambiando, ¿vale? Ahora, es que Morrison es capaz de hacer estas Sí, cosas. Morrison es Morrison, sí. Es que Morrison es capaz, entonces Hay que no te quererlo. extraña, ¿no? Pero es gracioso, ¿no? Es gracioso que juegue con eso. Se Pero le que son escapan las personajes que ideas. suelen más de entidad, quitando a Gante y los guardianes en plan con entidad no suelen. Este personaje me refiero que tengan mucho más allá. Entonces, ahora la pregunta definitiva. ¿Quién gana en una pelea? ¿Watu o un guardián? Supone que los guardianes son superpoderosos también. Ahora nunca hacen nada, entonces. Si no sabe la respuesta, se la enviamos a Paco Hernández, ¿eh? Sí, A Paco Hernández si queréis. sí, eso. Paco Hernández que responda, yo lo veo más probable. Aparte, yo es que ¿sabes qué pasa? Que yo como Manuel casi no leo, lo de Watu no sé hasta qué punto llega el poder de Watu. Bueno, tú di una y ya está. Sé que creo que Date en la etapa cuenta. de Hulk de Jeff Loeb, creo que el Hulk de rojo lo llegaba a matar a hostias, entonces. Piénsalo, el combate sería que se están mirando fijamente los dos. ¿Quién aguanta más? Claro. A ver, si se dan un cabezazo, gana Watu. No, eso Porque estos seguro. son cabezazos más pequeños. Yo me apostaría por Watu, pero no lo sé, la verdad que no. Yo también. Es que no sé cuál de poder soy Watu, es que no sé el límite de Watu en el poder. La toga que lleva, yo creo que le da poderes, ¿eh? Pero por Bueno, pelea de también cabezones. llevan toga los guardianes. Sí, no, pero por pelea de cabezones, por pelea de cabezas, yo me quedo con Watu. Sí, no, y Watu es más inteligente. O sea, aquí los Sí, guardianes no, no, parece que menos no cabrón piensan, no seguro. razonan. Ojo, y menos cabrón seguro. Y tampoco es muy difícil. Sí, bueno, el rompe Son más como- las leyes que cualquiera. Son como los Kaijus de Dragon Ball, igual saben pelear. Claro. Mm. Es como el Kaito contra el Kaio del Este. Claro, tendríamos que mandar una carta a DC que les hiciera una serie y así aprendemos más de ellos. Claro, los crossovers estos de Marvel y DC han perdido la oportunidad. Han perdido, ¿eh? Han perdido la oportunidad, pero muy vasto. Batman Deadpool, ¿quién coño quiere leer Batman Deadpool? Cuando todo el mundo Watu quiere y ver los guardianes. Watu contra los guardianes. Los vigilantes contra los guardianes. Confiad que en el de Superman Spider-Man, DC va a escuchar este podcast y Jim Lee va a escuchar este podcast, concretamente Jim Lee. Va a decir, métete eso. Y va a pegarse cabezazos. Que lo escuche Morrison, que nos haga. Sí. Que nos diga cómo se reproducen los vigilantes de Marvel. Volviendo un poco al cómic, desde el primer número, claro, como la escala de poder de los enemigos, los problemas se reduce mucho, también se pone aquí la excusa de que los guardianes, mientras envían a este representante a la Tierra para que los acompañe a Green Lantern y a Green Arrow, van a rebajar los poderes de Hal, ¿no? Del anillo de Hal. Y eso es lo que se va viendo un poco aleatoriamente, no sé, de repente, durante las historias, pues a Hal pues, le apaga el anillo o no le funciona como quería o cualquier cosa.
no sabe hacer unas tenazas o cosas así, ¿sabes? Exacto. Matamoscas. Eso es, quiere hacer unas tenazas y le sale un palillo para los No, dientes. pero es curioso que, al menos en los paneles, se repite mucho. O sea, es todo el rato el anillo estirando algo. No Sí. sé, no se ve más allá, ¿no? O sea, es Uy, se coló. Bueno, también. A ver, tiene cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, lo de hacerse un avión está guay, o hacerse un Pegaso y tal para llevar. Sí. Pero sí, es verdad. Pero ya que puede lo más- volar. O una Claro. carretilla también. No, pero eso es para llevar a los demás. Pero Sí. es verdad que lo más común que se le ocurre a los guionistas es como alargarlo y hacer un puño Sí, no. o hacer unas tijeras. Sí. Pero Sí, no, la verdad que por lo menos se ve un poco más, se ve un poco más desarrollado el poder que en el anterior cómic. Sí. Sí, no, en el anterior casi no se ve el poder. Claro. Sí que poco a poco iremos viendo en el siguiente mes, sí vamos a ver uno donde vais a ver ya el anillo llevado de extremo ya. Pues eso estará guay. Así Eso me que, parece... poco a poco, porque ya dije yo que poco a poco íbamos a ir descubriendo un poco todas las facetas del personaje, ¿no? Al final. Claro, sí, hombre, es lo suyo, no vamos Hemos a... dado los palos un poco. Claro. Hemos ido un poco más a lo clásico con este Green Lantern Green Arrow, ¿no? Y lo más callejero, por así decirlo. Bueno, no callejero, terrenal, no es tan terrenal. Sí. El siguiente va a ser más espacial, más cósmico. Más... Vamos a ir pasando un poco por todos los palos. Hay una cosa que me ha llamado un montón la atención y que me ha gustado muchísimo, que será una chorrada, pero bueno, en todos los números, no sé, no te haces un poco la idea tampoco de la cadencia, ¿no? Porque hay algunos que parece que de un número a otro han pasado unos días, otro que han pasado meses, pero en todos los números, Green Lantern sale recargando el anillo, en por lo menos una viñeta, y eso me mola, que se vea, o sea, en el anterior cómic, por ejemplo, en ningún momento vi a Green Lantern recargando el anillo más que cuando lo enseñan, ¿no? Claro que recargarlo. Pero aquí sí, se ve época, Sí. en esta época supone que eran cada 24 horas. Entonces, claro, tenía que recargarlo todos los días. Luego se cambió y la batería se va acabando y ya está. Pues da más lógica, ¿no? O sea, pero me gusta que por lo menos haya una viñeta en cada uno que de verdad veas. O sea, esa es una limitación real, no el decir los guardianes, te voy a quitar ahora el poder en este momento en el que te vas a estrellar contra el suelo o te va a explotar una bomba. No, sino que de verdad hay una limitación real que es, ostras, es que tengo que cargar el anillo en todos los días. Entonces, si se hubiera explotado de una mejor forma, hubiera sido una mejor limitación para mí que el que los guardianes le quiten o le reduzcan el poder cuando le conviene al guión. O sea, me hubiera gustado más eso. Porque se ve reflejado mejor, ¿sabes? Más que nada. Sí, no. Eso sí que se usó más tarde, luego. Se ido usando, ¿no? Para lo típico, se queda por un planeta sin anillo, claro. No van a salir, ¿no? Ese tipo de situaciones ya, según hayan pasado los años, sí que se ha visto varias veces, ¿no? Lo típico, el enemigo muy poderoso y se va a acabar la batería, ¿no? Porque pero sí. en el cómic le quitan varias veces el anillo. O sea, los malos se lo cogen, se lo confiscan, ¿no? Como si le quitan el arco a Green Arrow. Pues a él le quitan el anillo. Antes era muy sencillo eso. Claro, entonces en esta época no se complicaban tanto el tema de los poderes, no es como ahora que le damos vueltas a todo, ¿no? En esa época como era muy sí, a ver, al final nosotros aquí estamos sobreanalizando, ¿no? El cómic. Claro. Son cosas que te llaman la atención. En el tercer número se ve ya un nuevo personaje que no había salido, que es el de Canario Negro. Se ve también esa relación que tiene con Green Arrow, Uy, me va a entrar un estornudo. No pasa nada, estornudo si quieres. Estornudo en directo. Pero bueno. Lo que decía, sí, que se ve a Canario Negro, que luego va a ser recurrente también en el resto de historias. Va a estar como personaje secundario por la relación que tiene con Green Arrow, ¿no? Y me gusta que metan este personaje femenino que además yo creo que lo utilizan bastante bien, lo saben llevar bastante bien, manejar bien. Es verdad que a veces las interacciones son muy de la época, pero como personaje femenino interesante, fuerte, que no es una víctima, una damisela en apuros, simplemente, aunque tiene su momento y tal, pero me parece una buena introducción, una buena adición a la historia. Porque Canario Negro es un personaje que mola mucho, ¿no? Por final con Ori tiene esa relación, pues se tira de floga siempre, ¿no? Entonces,
La verdad es un personaje siempre mola verlo. El Nano Negro es un personaje... Aparte, creo recordar que le decía algo como, no sé cuánto tiempo llevas perdido, ¿no? O algo así. Creo, puede ser. ¿De Puede ser aquí. Creo no. O sí. tiempo Me suena perdido, pero de qué? mucho. No, no, que me suena mucho de que Oliver, en plan, que ella estaba como... ¿Cuánto tiempo sin...? Que lleva mucho tiempo sin verlo, creo. No sé si ya mencionado algo, creo, puede ser. Ah, No lo sí, sé. sí, sí. Sí, Sí, al principio es como que vale, llevan un tiempo sin verse porque ella está un sí, poco como. Bueno, creo que incluso también durante la lectura como que pasa un tiempo también que no se ven porque ella está sí. un poco como indecisa de si va a salir o sea, qué tipo de relación tiene, ¿no? Con Oliver y Claro. tal. La verdad que son los problemas menos. Los problemas menos. Aparte, esa historia de Green Lantern principalmente no, pero también tiene a Green Arrow como el otro gran protagonista, ¿no? Entonces, Claro, al final, tiene que meter cosas relacionadas a Green Arrow, ¿no? Por eso meten a Dinah, por eso cuando meten a Speedy, ¿no? También hay que sí, meter cosas, al final, es importante, ¿no? Pues son los dos personajes, no es uno. claro, claro. Al final nosotros nos estamos centrando en Green Lantern, pero claro, esta serie tiene el peso equilibrado entre los dos personajes. Claro. Entonces, sí, cada uno tiene su parte, digamos. Hmm, perfecto. En este número en el que introducían Nadina es en el que también se habla de eh, una especie de como de secta Hmm, que está eh, haciendo como hipnosis para reclutar gente y las vuelve contra sus enemigos. Y es en el momento en el que también pues, Canario Negro cae un poco en las garras de esta secta y tienen que intentar liberarla. Pero ya de fondo se va viendo un poco el tema de los indígenas, ¿no? También de un sí. problema grande en los Estados Unidos en aquella época, bueno, en aquella época y en todas, ¿no? Que ha Hmm. sido el problema con las personas autóctonas de India, las tierras, sí. las personas indígenas o indias de las reservas, ¿no? Como las tenían hacinadas en unas zonas concretas y no se les hacía caso, no tenían ningún tipo de derecho, eran menos personas, ¿no? Y también aquí se va viendo eso durante todo el cómic, con las personas indígenas, con personas negras, incluso también salen personas asiáticas. Hmm, Entonces, también se hace bastante apología de eso, ¿no? De las hmm. mm, de la Amnistía. desigualdad que había, ¿no? Bueno, sí, En el momento, bueno, que siga habiendo el racismo que sí, hay sí, no, en el no. mundo. De hecho, al final eran como los que no importan, ¿no? Por así decirlo. No importa, ¿no? Es como, ¿quién se va a Eso preocupar es. por eso? Pero está muy bien llevado porque en el inicio, en el primer número, ya lo introducen la idea, se la introducen a Hal cuando una persona negra Mm, que se estaba rebelando contra ese dueño de las viviendas al que Hal estaba defendiendo pensando que lo estaba haciendo bien, le dice o le recrimina a Hal que él está trabajando para los de piel azul, pero nunca se ha preocupado por los de piel negra, mm, ¿no? Y claro. entonces yo creo que eso es también un punto de inflexión en el resto de historias en el que ya se va dando cuenta que está haciendo demasiado caso a unos guardianes que realmente no lo entienden o no tienen las mismas preocupaciones que los seres humanos, sino que hay problemas más a pie de calle entre los humanos que no va a llegar a entender nunca un guardián. Mm. Sí, no, al final un poco el mensaje del cómic, ¿no? Todo el cómic es esa manera, ¿no? De decirte que no es todo blanco o negro, ¿no? Tienes que buscar. Exacto. Entonces, claro, vemos un HAL, ¿no? Que este HAL va cogiendo conciencia, por así decirlo de alguna manera. Va a lo largo del cómic, va cogiendo bastante conciencia, ¿no? Porque va viendo problemas sociales grandes, ¿no? Y que no todo se puede resolver llego, le pego con el anillo a uno y me voy. Exacto, sí, sí. Entonces es parte, creo, del encanto del cómic, ¿no? Sí, aunque la forma de razonar al tomar las Sí, decisiones es es muy, muy muy simple. infantil, digamos, ¿no? Sí, Muy demasiado mascado, diciéndote qué es lo que pasa, como repitiéndote mucho las ideas y tal. Pero lo que queda en el fondo creo que está muy bien hecho, está muy bien trabajado en ese sentido. mm, De Es que este es número, histórico por algo también, claro. sí, sí, claro, claro, eso es. Sí. Yo no sé si en ese momento se había tratado, vamos, ahora mismo no recuerdo ningún cómic. Yo de esa época, de los 70 y tal, he leído más Marvel que DC, pero no Sí, pero recuerdo son todos, ningún. pues, el de Spearman es marcado. posterior, los dos. Bueno, el de Spearman y los dos creo que es un año o dos posterior a este. No re- El de las drogas, yo creo que es anterior, ¿eh? Yo creo que es de los 60, finales de los 60, ¿no?
El de No, la yo saga, tengo- el de la ¿El saga de de las las drogas. drogas? Sí, yo creo que es. Yo creo que es de los 70, ¿no? Mira, lo voy a Yo con Spider-Man pierdo ya, yo con Spider-Man, yo ahí ya. Yo lo que iba a decir es No hay que nada. creo que de una forma tan explícita este tema no se tocaba, salvo Mm. de una forma más sutil, como era el tener a los mutantes, ¿no? Que tenías un grupo Sí. diverso de personas que representaban como diferentes razas y tal, pero no se les juzgaba tanto por la raza como por ser mutantes. Aquí ya se va viendo un poco más desarrollado todo, Y los todo mutantes eso a eso. en su momento eran todos blancos. Por mucho que se los Bueno, juzgara. No eran tenías todos blancos. al rondador nocturno, ¿no? Tenías a... Pero al final piensa que eran. Pero no bueno, sí, era azul, pero no iban a ser, o sea, no se tenían tan fuerte de primeras. Fue Ya, más bueno, tarde, ya, una tormenta que mola mucho, ¿no? Y tal. claro, tenías a Tormenta, tenías también a un canadiense que era Lobezno, tenías a un ruso que era Coloso. Sí, pero tú, Alex, piensas Había después, variedad, había variedad. cuando eso llega Claremont. Porque tú piensas los X-Men originales, ¿no? Te vas a los Ah, sí, originales, sí, con Claremont, y son sí. todos blancos, Pero, por ejemplo, corrientes. Entonces, el oye, Doctor Muerte sí que es anterior. Yo Sí, el creo. Doctor Muerte es anterior, pero el origen gitano no sé si se lo dan Más o desde el menos para esta inicio. época, yo creo. Puede ser. No, Eh, no me acuerdo. Si alguien nos está escuchando y lo sabe, que lo comente, ¿no? Ya que estamos los y expertos en en el Marvel, próximo los programa expertos en Marvel que aparezcan. lo aclaramos. Bueno, gente, hemos tenido mención a Claremont, podemos decirlo. Sí, Más o menos. Masonada histórica. podcast masón desde el inicio, ¿eh? Sí, sí, no, este es el podcast más que se va a hacer en mucho tiempo aquí, ¿no? Menos mal, porque si Literalmente, no te sí, sí, pego. sí. Si no te pego, Julián. Tenía ganas de decir más. Eh, Tenía ganas de decir la palabra, Fer. Tenía ganas. sí. Hombre, que sí tenía ganas. Estaba Ha estado deseando. contenido, ¿eh? Todo el podcast para esperar a este He momento. estado esperando una hora para poder decir masón, ojo. Tenemos que meter una sección más que sea como La masonada del día. Sí, la masonada o el dato masón o algo así. Sí, 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 algo así, sí. El sí. Podemos masondato, o hacerlo, no ¿eh? sé. Podríamos Más- hacerlo, oye. No Sí, lo digo mala. claro, y estaría bien. Así Fer puede decir, es mi momento Masonada Es de mi histórica. brillar. momento de brillar. En este número de Canario Negro hay una cosa que también está muy chula, que es las composiciones de página que hace Neil Adams. O sea, el Que ya no es una momento locura. es que es espectacular. A partir de este número se desata, porque en la primera pelea en la que no hay ninguna viñeta y sale solamente Dina en blanco y negro defendiéndose, vamos, de los que querían eh, robarle y darle una paliza. Y se ve ahí como también como se encaja el texto así en horizontal, no, perdón, sí, en horizontal así, pero raro, ¿no? Como una especie de diagonal. Me parece brutal. Pero luego también hay otra página que es una pasada, que es toda la página es la cara o la cabeza de Canario Negro en una especie de color negativo y dentro de la cabeza se le van haciendo las viñetas con las formas del pelo, con la forma de la cara y va dibujando en el color negativo Neil Adams la historia en el fondo. Me parece brutal esa página. No sé si es esta de aquí. ¿No? Los que nos estén viendo en YouTube, la tengo aquí en la tablet. Esta. Me parece brutal esa Y lo de Neil página. Adams, tío. Hemos hablado mucho de Denis O'Neill, ¿eh? Pero de Neil Adams no hemos hablado nada y Neil Adams es tremendo, ¿eh? Sí, Lo he A visto, nivel gráfico es una pasada. es una para mí barbaridad. es, aparte muy avanzado su época, porque es muy avanzado para la época, es muy avanzado. Tú comparas con tu dibujante de la época y dices tú qué locura Neil Adams. Tienes, aparte a día de hoy, lo sigues viendo, y sí es verdad que el color se nota de la época, el color sobre todo, pero tú, Neil Adams es que es increíble. Es increíble. Sí, a mí en formas me recuerda mucho a George Pérez, Hmm, que es posterior. sí. Pero a la hora de hacer páginas me parece incluso más innovador. O sea, algunas de las cosas que propone me parecen súper chulas. O sea, me gusta mucho cómo juega con eso. Y luego las expresiones de las caras, cuando te hace los enfoques y tal, Es son muy muy dinámico, buenas. Son es muy muy buenas. dinámico, Es es muy que dinámico. es el referente de Miller y de Sienkiewicz, que son los que revolucionaron también el medio en los 80. Efectivamente. De hecho, yo cuando empecé a leer el cómic lo veía tal cual como veía la colección del Caballero Luna. Un dibujo muy parecido. Es verdad.
Es verdad, sí, sí. Es que el Hombre, niño de luego Sienkiewicz sí que cambia un poco el estilo, ¿no? En los nuevos mutantes y tal. Mm. Pero sí, al principio se parece mucho a esto, de verdad. Neil Adams Prime, básicamente. Sí, pero Prime total. Sí, sí, Luego, en el siguiente número, en Mm. el de. En el siguiente a ese, que hemos visto todo el tema también de cómo Green Arrow se hacía pasar por un fantasma de Ulysses Stark, que era un indígena, así como un poco para hacer también Mm. recuperar el valor, ¿no? a los indígenas para que Alternativo. se rebelen, ¿no? Para subirles un poco la moral. En el siguiente número es en el que ya se trata el tema del guardián, ¿no? Se centra un poco más en el guardián de Oa y en esa condena que le ponen por haber decidido salvar a su amigo, porque después de todo este tiempo viajando con ellos ha decidido salvar a Hal Jordan, que no podía salvarse porque lo consideraba su amigo, en vez de tomar la decisión correcta para los guardianes, que era el barco en el que iban y que tiene un accidente, suelta como un montón de vertidos contaminantes al mar y entonces en vez de elegir el recuperar esos residuos, que no se caigan y no se contamine y así se pierdan muchas vidas, pues decide coger y salvar la vida de Hal Jordan. Así que lo juzgan por esto y le quitan esa inmortalidad, ¿no? O su título de guardián y se lo llevan a un planeta en el que va a ser juzgado. Yo no sé si esto luego sale más veces o esto es algo que es parte de los guardianes, este planeta en el que juzgan que salen como unos jueces que se parecen además bastante a los guardianes. Y pues ahora mismo, sinceramente, no sé decirte. Que me suena que sí. Me suena mucho que sí. Lo que pasa es O que sea, creo que es lo de. lo que Es que vemos en claro, este número es Green Arrow es un que... poco más largo. Green Arrow fue un poco más largo. ¿Quién guarda a los Muy guardianes? aparte. Entonces sí que solamente continuó. Lo que pasa es que este tomo, como no está todo no es todo Green Lantern y Arrow. Fue un. Sí, no, lo que me refiero es si para el lore de Green Lantern este No, no. planeta es importante. Para el lore no. Para el lore de Guardián este y todo lo del juicio, esto olvídate. No, pues mira, Lo pues único- parecía algo que iba a ser importante De porque hecho, los juicios, cuando se han hecho más adelante y esto en Green Lantern, sí que han sido todos en OVA. Y muy simples, además. O sea, los guardianes se quejan, pum, pum, pum. Ala. ya. Pero esto yo creo que es como más importante porque están juzgando a un guardián, ¿no? Sí. Entonces aquí le hacen comparecer en este planeta o en este satélite artificial en el que se supone que estaban trabajando estos jueces, que lo que resulta es que pues los tiene eh, uno de las personas de mantenimiento a eso que los robots guardianes que están ahí como ayudándoles a las tareas mecánicas se rebelen contra los jueces y entonces tienen a los jueces presos y nadie se da cuenta hasta pasado un buen rato en el que ya los cogen y los encierran a todos, ¿no? Y el número va un poco de cómo se liberan de todo eso y cómo resulta que la persona esta, el guardián, sí que deciden quitarle esa inmortalidad y llevárselo a su planeta de origen. Esto también te iba a preguntar, porque en el siguiente número, que es en el que se lo llevan a su planeta de origen, este planeta también es importante en el lore de Green Lantern. Y no, lo de los guardianes, el tema de los guardianes, ya he dicho que luego Morrison lo toca, sí se toca más veces lo de. Hasta el tema de la versión femenina de los guardianes se va a tocar. Mm. Entonces se toca un poco todo. O sea, lo de los guardianes sí que es verdad que lo del planeta de origen y esto sí que es. Eso se ve más. Vale, porque aquí hay una cosa curiosa que me ha parecido curiosa, y es que los guardianes no son azules. O sea, los guardianes sí que tienen apariencia humana, porque en el Eso planeta... luego se ha cambiado, ¿eh? Eso luego se ha cambiado. Se ha cambiado Sí. luego. Ah, vale, Luego vale. ahora mismo son azules todos. Ahora mismo, actualmente son azules. Lo que pasa es que en la época, pues ya sabes que hacer personajes raros, pues a Ya. veces. Sí, porque Pero luego todos los ahora guardianes sí. son iguales, pero resulta que las personas del planeta son personas normales y corrientes. Sí, no, Hay, hoy en día son todos azules, ¿eh? hay hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, mayores, hay un poco de todo. Sí. Bueno, este número al final lo utilizan un poco para hablar del problema de la sobreexplotación, ¿no? De los recursos y también de la sobrepoblación del planeta. Lo hacen en el planeta de los guardianes, pero vamos, es una metáfora un poco también No sé si no, a dónde iba la cosa.
de lo que ocurría en ese momento en el planeta Tierra, en China. Lo que pasa que, claro, no iban Era meterse en a un ver. lío, sí, era meterse. Claro, entonces utilizan esta idea, ¿no? Como para decir que a la gente vivía, pues eso, en la pobreza, porque había mucha gente, porque los llenaban de ratas todo, porque no tenían cómo subsistir y caían en enfermedades y tal. En el cómic resulta que es porque una mujer ha decidido hacer clones, porque el planeta se estaba despoblando y se le ha ido de madre porque claro, le habían enseñado que para ser una buena mujer tenía que tener hijos y entonces, no sé, me ha hecho bastante gracia el razonamiento de Muy de por la qué época, ¿eh? Muy de la época. decían que para ser una buena mujer tenía que tener hijos y como ella no podía porque le había pillado la contaminación, que era lo que había reducido la población del planeta, se dedicó a hacer clones y ahora no podía parar de hacer clones y ahora había sobrepoblado el planeta a un nivel en el que ya no se podía subsistir. Y nada, se enfrentan a esta mujer y al final pues decide el guardián quedarse en ese planeta y pues un poco vivir con los problemas ahí, intentándose arreglarlos y ser consciente con esa mortalidad que ahora tiene, de que con el poco tiempo que le queda de vida, pues utilizarlo para hacer cosas buenas en su planeta, también por un poco el ejemplo que le han puesto tanto Green Lantern como Green Arrow, ¿no? Y aquí Sí, podría terminar en realidad la serie, porque aquí es donde Si acaba un no, poco. el viaje con el guardián. O sea, el viaje con Claro, el guardián acaba aquí. claro, es una pena porque realmente a mí me hubiera gustado que continuasen con el Guardián, que era lo Sí, divertido, ¿no? daba mucho juego el guardián ese. sí, Claro, esto Porque no, era. realmente, claro, si te cantan mal esos bichos, esos tíos te cantan mal, que ver uno que te cae bien es como, oye, y te lo tienen que quitar, tío. Da y mucho después de juego. haber utilizado bien en el momento en lo del juicio y tal, podían haber seguido por esa línea, pero se queda, quitándotelo aquí, se queda en una cosa muy poco explotada dentro de la capacidad que tenía la historia de, no sé, de alargarse. En vez de eso, al final, pues lo que empiezan a hacer es contar historias de Green Lantern, Green Arrow normales, Sí, por ya está, la carretera. en su día a día. Y ahí sí que es donde aparecen ya otras historias que también están muy bien. O sea, las historias, por ejemplo, en la que aparece Sinestro, que es la siguiente, que también hablan un poco del machismo, porque salen las amazonas, que están trabajando para una bruja, que lo están haciendo porque es mujer y tal, y tienen que quitarse a todos los hombres de en medio. Y luego resulta que la persona que había detrás de la bruja era Sinestro y están trabajando para un hombre en acabar con los hombres. Es una cosa, es una idea más o menos bien llevada. Podría llevarse un poco mejor, pero está bastante bien llevada para la época. Luego también aparecía Mano Negra en otro, un Sí. poquito más adelante. Alex, si quieres, Sí, podemos, a ver, hay varios números aquí, pero concretamente o sea, hay concretamente dos, ¿no? sí. O bueno, tres porque está el de la cruz, ¿no? El de la cruz también está por ahí. Sí, de la El de la cruz, sí. cruz, ¿te refieres a el que Sí, vale, muere? los cuelgan, los cuelgan. Vale. Sí, que se muere la cruz, sí. Creo que esos tres números al final ¿no? son un poco lo más relevante de esta serie en general. Sí, Entonces, si quieres, podemos hablar sobre todo de ellos en profundidad, más que de sí, los otros. sí. Los otros, por resumirlo súper rápido, lo más importante que ocurre es que vuelve a aparecer Carol Ferris antes de eso y coge importancia y ahora ya tenemos a las dos parejas, digamos, Green Arrow Sí, con Canario Negro con Mano y Negra. Hal Jordan con Carol. Es en ese momento en el que se desvela, pues eso, que le desvela Hal a Jordan, o sea, Hal Jordan a Carol que Sí, es Green Lantern y que la quiere y ella pues le dice que también. Y luego ya sí que pasamos a los importantes, que supongo que estarás hablando del el Speedy, de Speedy, las drogas, ¿no? El de la de cruz Jon Stewart y el de la cruz, sí. y el del ecologista, ¿no? Isaac Sí. este, o no me acuerdo cómo se llama, Isaac o sí, ¿no? No me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, pero sí, sí, el de la cruz. Creo que sí. Sí. Vale, pues ¿hay algo concreto que quieras tocar de estos números? Que creas No, que la verdad, es concreto importante no, pero para. hablar de los números en general, ¿no? Porque al final son un poco los más impactantes, diría yo. Sí, Sobre todo el de Speedy, porque el de Jon Stewart, más que impactante, que tiene algo, es mala presentación de personaje, creo yo. O como lo presentan así, muy sí, radical, ¿no?
Sí, es un personaje que va un poco a su bola, ¿no? Si quieres empezamos por el de Speedy, por el de las drogas. Vale, sí, empezamos por el Speedy. Son 2 numeritos al final, son 2 números que siguen la idea y que presentan, pues eso, el problema que había en esa época Con la juventud y las drogas. Sí, con la juventud y las drogas, exacto. Y lo tocan de cerca porque resulta que eso, que el ayudante que Green Arrow había abandonado todo este tiempo por irse a dar una vuelta con su colega en la furgoneta, pues para compensar esa pérdida de esa imagen paternal y de mentor que tenía Speedy, pues la ha sustituido por drogarse. Entonces... Todo muy correcto. Exacto, sí. Ha seguido el mejor camino que podía tomar. No por presión social, no por... ¿Qué va? Que va, no cosas... No te llegan a explicar muy bien por qué, pero dejan caer que es por esto. Porque luego hay un momento en el que realmente están hablando, o sea, porque en ningún momento, o sea, tanto Hal Jordan como Green Arrow están viendo que la gente se está drogando, está Roy ahí en medio, está Speedy ahí en medio, y dicen, vemos que estás infiltrado, Roy, menos mal, porque... Menos mal que has encontrado a estos junkies, porque nos los vamos a llevar ahora mismo a comisaría. Qué buen trabajo has hecho. Y el tío, sí. Con la jeringuilla en el brazo, sí. Este número, para mí, tiene una cosa que me gusta mucho, es ver que Green Arrow tiene su parte muy moralista, ¿no? Pero pero es un polla vieja en el fondo. Y tiene cosas muy conservadoras a veces, ¿no? Bueno, es algo que le hacen a Speedy, ¿no? Por Speedy Bueno, cuando... él sabe... Green Arrow sabe que pegar a niños está bien, eso justifica todo, hasta decirle a la gente que eche... Es bastante natural la reacción, la verdad. ¿El qué? Es bastante natural la reacción, yo creo. Sí, pero es verdad que es una masculinidad muy de la época, ¿no? La que demuestra aquí, por ejemplo, Green Arrow, porque se supone que el modelo que quiere impartir a su ¿cómo se le diría? A su sidekick, ¿no? Lo llaman en el cómic secuaz. A su secuaz. es el de ser un macho que no puede dejarse vencer por el sistema, que tiene que sobreponerse a cualquier problema que tenga, que tiene que ser independiente, fuerte y tal. No debe caer ante la Red Pill. Y para eso, si hace falta, se le da una paliza hasta que le entre en la cabeza. Y no se siente orgulloso, Green Arrow, hasta que al final de los números, Roy le da un puñetazo a él y en ese momento vemos que llora de felicidad diciendo, ahora es un hombre. Es un hombre. Ahora se ha enfrentado a sus problemas con un buen puñetazo en la cara. Sí. Es que Green Arrow, y luego es un personaje, lo sigo teniendo a día de hoy, es un personaje que es como, puede ser muy moralista, pero luego tiene decisiones que dices tú, Green Arrow, bueno, cuando quieres. Es un imbécil. Sí, no, es un imbécil, pero es tu imbécil, ¿no? Al final, ¿no? Bueno, mi imbécil no es. En mi casa que no venga este tío, eso está claro. Encima es tonto, pero son tontos los dos, porque en este momento, en este cómic, es en el que sale Roy cuando están ahí diciéndole sigo sin comprender que la gente se meta droga para hacer estas cosas, o sea, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué no sé qué? Y de repente Roy se decide hablar con ellos y dice, bueno, chicos, yo creo que tengo una idea. Imaginad que un chaval respeta y admira mucho a alguien mayor que él y de repente ese hombre desaparece y se larga a recorrer el país sin avisar, inicia una relación sentimental y en definitiva ignora a su amigo. Bueno, su amigo obviamente pues él necesita un sustitutivo, ¿no? De esa amistad y lo encuentra en la droga. Y en vez de decir los tíos, pero estás hablando de ti, eso es lo que te ha pasado, no sé qué, dice, por Dios, Speedy, deja de ser tan sentimental, espabila. Que van a sonar los violines, que van a sonar... Dame un puñetazo en la cara. ¿Pero qué es esto, tío? Me están entrando ganas de vomitar con lo que dices. Madre mía, macho, o sea, no me he podido reír más con este cómic que en este momento. Es decir, pero estos tíos son estúpidos. O sea, ¿qué está ocurriendo, macho?
Y al final de la historia, Speedy dice, bueno, vamos a tomar drogas con moderación. Claro, pero Y me escucha, largo. hasta que no lo ven con una jeringuilla en la mano y el tío les está diciendo que es que me estoy metiendo droga, no se dan cuenta. Es heroína, quieres un chute, pero limpia la aguja, porfa, que no quiero tener cirrosis. Joder, macho. Y la forma de solucionarlo es dándole una paliza para que espabile. Luego el tío ya decide irse con Dina para curarse el mono, ¿no? Y ahí parece Sí. que se le pasa bastante rápido. O sea, todo hay que decirlo. Cómic, Y para dejarlo en aprovechan cómics. para. Exacto, sí, sí. O sea, O igual cuando en películas que. pasa algo, ¿no? De alguien se parte un brazo y a los 2 días está recuperado el brazo de nuevo, ¿no? Exacto, El sí brazo iba a nuevo, decir. pues películas, ya está. Igual que Batman le dan un reventón por la noche y tiene que ponerse 42 puntos en la cara y al día siguiente no lleva ya Está puntos, nuevo, pues claro. aquí Claro. Speedy se recupera del mono en medio día. Sí. No A sé, mí lo que, yo aquí lo que no veo es ninguna evolución en los personajes, la verdad. a mí lo que me hace gracia es que la droga, o sea, justo con la heroína lo hacen como que también es alucinógena. Cuando creo Sí, que que era la época, no era creo la que no tiene época nada que ver. de. O Era sea, la no, son época, era un poco la setas. época. Sí. Sí, sí, sí. Todas las drogas son alucinógenas, todas. Exacto. Sí, sí, sí. Todos Está muy bien el tienen. mensaje final que se da en el cómic, ¿no? Por parte de Roy, que realmente es el mejor personaje de esta historia. Pero Es lo luego, único que no te ganas de meter un puñetazo, ¿no? sí, bueno, Roy y Dina son los únicos personajes razonables en esta historia, porque todo lo demás es una auténtica barbaridad. O sea, no te lo puedes creer. Pero, vamos, ese final con Green Arrow llorando, diciendo a Oliver Queen se le hincha el pecho de orgullo al comprobar que su chico se ha hecho todo un hombre después de haber recibido un puñetazo en la cara. ¿De verdad no tenían una relación homoerótica estos dos? No sé, tío, no sé qué acaba de Oficialmente pasar. no, oficialmente no. No sé, Díselo O'Neill ya, ya díselo O'Neill. yo modo off topic, yo la primera vez que vi a Green Arrow, lo vi en una serie de Batman, que es la del intrépido Batman, y todo el rato estaban como midiéndose la polla los dos, el Batman y el Green Arrow, y dice, pues mira, tío, yo tengo esta, esta flecha verde, esta flecha que tiene un puño. Pues yo tengo un batarán que tiene un puño también. Yo Es un digo, tío muy insoportable, Green Arrow. O sea, yo había leído otros cómics que no me pareció tan insoportable, pero en este cómic lo No, no, pintan es muy aquí, es mal. aquí. Es aquí. O sea, aquí es que O'Neill lo exagera más, ¿sabes? Lo Vale, exagera vale. mucho pero nada más. que ver, o sea, Normalmente tiene su mala leche porque es un viejo gruñón, ¿eh? Linares es un viejo gruñón, eso no se quita a nadie, ¿eh? Ahora, normalmente no es tan. Vamos a quemarlo todo, ¿sabes? Es más. Vamos a intentar solucionarlo. Con gruñidos. O sea. Sí. a mí me hace Es gracia como cuando... ese vecino que tú estás todo el día, no haces a lo mejor ruido en todo el día. Y al mínimo ruido que haces ya está. ¡Que bajes la voz! ¿Sabes? Es ese vecino. Linares es ese vecino. Yo si me quedo con algo de este cómic es con la ineptitud que tienen los dos personajes principales. O sea, los hace totalmente estúpidos porque incluso en el siguiente cómic, en la siguiente historia, también. O sea, parece que para contar una historia digna o para dar un buen mensaje, tienes que volver estúpidos a los personajes principales. O sea, Sí, en el sí, sí. siguiente cómic, es en el que se presenta Jon Stewart, el conflicto que se resuelve gracias a, pues eso, gracias a que Jon se da cuenta de ciertas cosas, eh, se da cuenta, pero porque Hal Jordan es subnormal Es un profundo. O sea, normal. Sí, 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 sí. no sé qué problema tiene en la cabeza que no le da para pensar y darse cuenta de las cosas. El Jordan de este cómic es bastante corto, ¿eh? Es muy corto este cómic. Pero Eso es muchísimo, verdad, es tío. muy corto. Es Pero muy bueno, corto. supongo que son exigencias del Del guión guión, ¿no? y, Del sí, guión, claro, sí, sí, sí. y cosas de la época también, porque si no, no me lo explico. Supongo que también esta lectura la elegiste precisamente por el siguiente cómic, ¿no? Que es la presentación de Jon Stewart, que es lo que has comentado Exacto. antes. Precisamente eso. Y que también aparece Guy Gardner. O sea, Sí. aparece Jon Stewart precisamente porque aparece Guy Gardner, que en este cómic se ve que es el segundo más digno, digamos, Posiblemente. en poder portar el anillo de entre los humanos, Mm. ¿no? Entonces, en el caso de que le ocurriese algo a Hal, sería Guy Él. el que se quedaría con el anillo, pero como le ocurre un accidente, tienen que buscar a un sustituto para Guy.
Sí, Y está este yo. cómic va un poco de coger a esa persona digna, que resulta ser Jon Stewart, que lo eligen directamente los guardianes, y enseñarle un poco, ¿no? A ser Green Mm. Lantern. Sí, y John podemos ver que John está un poco, si Green Arrow es radical, ¿no? John es como el triple radical que Green Arrow, ¿no? De hecho, ojo, John, aunque hoy en día lo vemos como el Green Lantern serio, súper relajado, súper calmado, ¿no? Más serio, más seriedad, ¿sabes? El asunto serio. Sí. Estuvo muchos años siendo así. No se ha leído Odisea Cósmica, por ejemplo, Odisea Cósmica tuvo este tipo de John Stewart, ¿eh? Pero John Stewart no fue poco tiempo así. Es que yo O creo que es sea, muy de estereotipo, ¿no? Que también lo utilizan para sí, sí. muchos personajes en este cómic, para muchos personajes distintos. Pero aquí Sí, no, lo pero es que utilizan John como Stewart Alex. se quedó así, ¿eh? John Stewart se quedó así, es la diferencia. Se quedó así mucho tiempo, Ya, estuvo. no sé, utilizan un poco como el estereotipo de que las personas negras son como muy, muy radicales, como muy Mm, reivindicativas Antisistema. en todo y por tanto son muy antisistema y tal. mm, Y lo llevan un poco al extremo, ¿no? Para representar la personalidad del personaje. mm. Pero bueno, a ver, también es una forma más imagino, de evidenciar que es una persona sin miedo, ¿no? No, claro, al final esto va de voluntad y de no tener miedo. El anillo va a Claro. decir. Igual que aquí se enfrenta a Jon Stewart a, digamos, a los poderes de la ley que están un poco en contra de las personas negras, también es parte de lo que veíamos en el cómic anterior de Origen Secreto con Hal Jordan, como también se rebelaba un poco contra el ejército, contra sus jefes, contra otras autoridades, ¿no? Mm, Mira, Entonces, sí, sí. en el anterior podcast comentábamos mucho el tema del miedo y de la fuerza de voluntad, la valentía. En estas historias escasean por parte del Linterna Verde, en cierto Sí, modo. no, pero al final aquí se trata de más poner un policía. Aquí es como más más que el tema de voluntad, fuerza de voluntad, miedo, lo ponen en un tema más de policía que lo ve todo blanco o negro. Sí, Entonces vemos un poco sobre eso, más que claro, sobre miedo. Es otra sí, historia. se basa un poco más pues, en las decisiones morales, ¿no? Que tiene que tomar Sí, como policía espacial. claro, sí. Eh, sí, en ese sentido me parece que está bien llevado, pero eso, Mm, lo ponen como lo pintan demasiado de estúpido. sí, sí, Pero bueno, no. es lo que hay. Este origen de Jon Stewart a mí se me queda un poco corto, también te digo. Un Mm, poco sin más. Te presentan al personaje, resuelven un caso un poco chorra sí, y listo. al Y final. ya no se toca. Mm. Sí, no, yo estuve al final, el personaje no al final, pues ya sabes que lo nuevo de origen, muchas veces he pensado, Ya, "Buah, el origen tiene que ser no sé qué, luego lees el origen de cualquier superhéroe y dices tú, menuda Q3, ¿no? Es como, yo estoy a ver sí. aquí, es muy simple, sí, Bueno, me pero resulta curioso que realmente, o sea, si recibes el anillo, supone que eres un personaje importante. sí, Entonces, me parece una decisión muy importante dentro de la etapa poner un nuevo segundo portador del anillo mm, como para solamente meterlo en un número y no darle más continuidad a esa idea que era bastante potente. el Porque en personaje 10 Pero años siguió no es. saliendo, ¿eh? O sea, el personaje siguió saliendo en la serie de Green Lantern y tal, pero hasta que al final el protagonista de Green Lantern en esa época era Hal Jordan. Luego siguió con más peso, claro, pero con la serie era al final Hal Jordan, pues un personaje bueno, estaba ahí para otro más. ya. No, Bueno, lo que pasa es que es una decisión que toman el de introducirlo al final de la serie, mm, en vez de sí, sí, sí. hacerlo, digamos, a mitad, que es un concepto Bueno, potente que podrían haber así seguido como utilizando. curiosidad, esto lo hago aquí, pero Green Lantern y Green Arrow hay más. O Ah, hay más, sea, vale, vale. hay más y más. Lo que pasa es que esto es lo fundamental, ¿no? Lo importante, me refiero, por así decirlo, ¿no? Lo Sí, bueno, es grande. Sí, verdad sí. que yo había visto que había otro que era el de Héroes Errantes, que es Sí, como en al el revés, ¿no? espacio, Que se va Héroes en el Errantes en el espacio. espacio, sí. Vale, Hay vale. otro, hay más y más. Vale, es Así como es, el Entonces, hay contrario, más ¿no? Aquí espacios. vienen sí, a la Tierra, en el otro se esto no es van final de a. serie. Esto lo que es que a ver, estas historias se hizo miraron en 7 grapas, se llama Green Lantern y Green Arrow. O Mm, sea, se lo miraron como en 7 grapas. En un tiempo después, o sea, se publica la serie de Green Lantern, ¿no? Con el nombre de Green Lantern Green Arrow, pues publica la de Green Lantern. Y bueno, algunas cosas en Flash, ¿no? En las vacas mm. de Flash. Y luego DC le da por editarlo. O sea, esto es el tipo que sacan de una backup, ¿no? Y luego te sacan como un número cero, o una miniserie.
Por ejemplo, para el pingüino Tom King, Se sacó te una escucha un backup. poquillo raro, ¿se tío. escucha No mal? sé si solo soy yo. Sí, se escucha rarete. Intenta Vale. mirar si la conexión de los cascos está ok, porque petardea un poco. Entonces, a lo mejor si va con un cable, se te ha movido un poco, lo que sea. ¿Ahora? Sí, a ver, Sí. habla. Hola. Sí, perfecto, ahora sí. Vale, perfecto. Pruébate cascos, ya sabéis. Sí, no pasa nada. No dejo de ¿Qué eso. decías del pingüino? ¿De Tom King? Así, por ejemplo, el pingüino Tom King. Hay una backup en Batman, ¿no? De donde sale la serie. Y esa backup le sacaron como un número 0 para la serie. Mm. Sacaron una grapa que no era número 0. Eso lo hace mucho DC. Entonces aquí lo que hacen es coger esas historias y las sacan como 7 grapas. Pues una así una miniserie. Entonces lo Mm. hicieron así luego. Y ya se ha ido recuperando más como las 7 grapas esas. Entonces por eso un poco Vale. que está como recuperado ese tomo. Es una cosa muy rara que hay, hizo DC, no sé. No sé, Lo que pasa es que está dentro del volumen de Green Lantern, o sea, no dejan de ser. Claro, no. O sea, se ha publicado como Green Lantern, los números tal, y luego se ha publicado a la vez como Green Lantern, Green Arrow, volumen 1 al 7. Vale. Ya sabes cómo van las editoriales con estas cosas, ¿no? Van a su bola, a dobletar un poco la. Sí. En esta grapa, digamos, llevaríamos ahora mismo 9 números, ¿no? Si no me equivoco, del 76 al 87. No, perdón, 11. Creo que eran Y 11, 12 números, eran bastante. eran 12, porque Sí. ahora en el 80 digamos que en el 87, digamos que corta, que es en el de Jon Stewart, pero luego hay un último número que viene después, que es el 89, que es el que aparece el tema del ecologismo. Jesús. Ahí el 88, no entiendo muy bien por qué se saltaron ese número. Mira, No sé si la tú lo verdad que no sabes. me acuerdo muy bien qué era el 88. O sea, Vale, bueno, no sé. Es que me pareció curioso que pusieran eso del 76 al 87 y de repente 89. El 88 a lo mejor puede coincidir con algún especial o lo que sea, ¿no? O que lo sacarían a Green Lantern y sería algo solamente de. O sea, perdón, sin Green a Green Arrow, Arrow sin Green sería Arrow. solamente. Sin Arrow. Estoy mirando de sin Green Arrow. Ah, es Green Arrow, vale. No, es sin Green Arrow, sin. Ah, sin Green Arrow, vale, ok. Es Sí, con no me Alan Scott. imaginaba que podía ser, sí. Por lo que veo es con Alan Scott. Ah, mira, vale. Así que sí, imagino que dijeron, bueno, esto no Green Arrow fuera. Vale. Y luego termina, sí que, digamos, este primer volumen que decías tú de los dos personajes juntos, en el número 89 del volumen 2 de Green Lantern, que es donde aparece este personaje que es un poco como el hippie ecologista llevado al máximo nivel, ¿no? Que hace ahí Que se explica ahí como aquí lo sí. Es un intento de Jesús, ya está. Hay Oye, que y decirlo. lo único que fue ese día en su día ese número, con la cruz. El tío ahí fue un número polémico. ¿no? Fue un número polémico, así de las drogas. Esta serie fue una serie que causó polémica al final porque trataba temas, en plan, lleva temas fuertes, ¿no? En plan, pues claro, Sí. gente con drogas, un tío en la cruz, es una cosa Sí, aquí complicada, ¿no? a mí lo que más me ha gustado realmente de este número es que Carol Ferris da asco. O sea, quiero decir, no, Carol Ferris es así, Carol Ferris. La es relación una que tía tiene Hal Jordan y Carol Ferris siempre es muy tóxica, que está muy abusando mucho tóxica. de su poder porque. No, y una cosa, y luego Hal Jordan cuando quieres igual, Pero que son los dos, tal para cual, De verdad. Vale. Son los dos tal para cual. No, Aquí porque es muy tonto, pero en general suele ser tal para cual, Pero me ha hecho gracia todo el problema este Del avión. de que se muere el tío porque está protestando por la contaminación que van a generar los nuevos aviones de ferries por ese combustible, ¿no? que quieren utilizar y tal. Mm. Y la frase cuando muere esta persona de Carol Ferris es: "Bah, qué pena, el progreso siempre se cobra víctimas. ¿Qué le vamos a hacer?". Es como, pero tía, ¿pero qué dices? Puedo entender totalmente la reacción de Hal Jordan de reventar todos los aviones. Pero también es verdad que es un final como súper abrupto, ¿no? Porque termina reventando los aviones, hay un panel, todos callados, y el siguiente es: ese avión costaba 9 millones de dólares. Y el tío, envíame la factura. Y ahí termina la serie. Es como, ¿pero qué es esto? Pero ¿Es este Julia, final?
Pero Julián, ¿ese personaje no resucita a los 3 días o algo así? Aquí no, aquí no. Yo quiero formar parte de la religión esa de los anticombustibles petroleros. Yo creo que a los 3 días se convirtió en uno de los nuevos dioses. Sí, sí. Yo voto por Javier. Se fue a Apocalipsis, no, ¿cómo se llama? ¿Apocalipsis o A a...? Apocalipsis. O no a Génesis, el que sea. Mejor Nueva Génesis, la verdad. Pues ahí. Con esto terminaría, digamos, la parte principal, ¿no? del tomo, de la historia de los volúmenes. Sí, luego viene el que ya En es general, sí que ¿sí? es verdad que siguiendo la línea de la intención de los autores de presentar una evolución en ese sentido de ver el mundo desde una óptica más realista, de Green Lantern como policía espacial, creo que lo consigue. Lo que pasa que lo que hemos dicho durante todo el programa, ¿no? A base de volverlo un inútil y un estúpido durante las historias. Bueno, pues bueno, al final a la fuerza te das cuenta de que las decisiones que estás tomando no son las mejores. Así que yo con lo que me quedo de esta historia y que me ha gustado mucho es poder ver a Green Lantern fuera de esa imagen de ciencia ficción que yo me imaginaba, verlo en la Tierra y verlo con problemas reales y ver un poco también el punto de vista de la época de esos problemas. En ese sentido me ha gustado bastante, sí. Me ha gustado, sobre todo, yo creo que mi historia preferida me quedaría con la de las drogas, la de Speedy. Pero más que nada porque es la que más gracia me ha hecho. con las reacciones de Green Lantern Green Arrow. Sí. Ahora tocaría ya hablar un poco de las preguntas, ¿no? Sí, vamos a pasar, si ¿Vamos a ello? queréis. Tenemos un fan, al... un único fan, pero tenemos un fan. Tenemos un fan, pero es un pedazo de fan, ojo. Eso Aquí es. se le quiere mucho. Solamente recordar que ahora en este bloque, digamos que hemos terminado el bloque principal de la lectura, entraríamos en el bloque de la audiencia. Para todas las personas que nos están escuchando y que también quieran participar, que recuerden que nos pueden enviar mensajes pues, a cualquiera de los participantes aquí por redes sociales. Para ello, pues os invitamos a que nos sigáis y podamos ahí interactuar. Y si lo queréis también, podéis enviarnos una nota de audio, si lo preferís, para que podamos escucharos en el programa con cualquier cosa que queráis comentar, vuestra opinión de la lectura, qué es lo que habéis aprendido del personaje, qué es lo que más os ha gustado, lo que menos. Y nos lo podéis enviar a, si veis aquí abajo, a ver, aquí, los que están en YouTube lo verán, La Balda de Cómics, ¿vale? Pues eso mismo, pero @gmail.com. Para el que nos escuche, pues eso, La Balda de Cómics @gmail.com, ahí nos pueden enviar el audio. Y hoy lo que tenemos es un fan. Nos lo presentas tú, Julián. Vale, aquí tenemos a nuestro gran... Es un mutual, una persona que por mi parte se le quiere. Imagino que por parte de Alex también. Yo es que lo conocí hace poco, la verdad. A Raxo no lo conocía. O sea, yo lo lo conozco hace seguimos desde tiempo. hace una semana, a lo mejor. Yo lo conozco, sí, yo sí lo conozco un poco más y la verdad, bueno, yo un poco más, bastante más. Y es un tío muy majo, a mí me cae muy bien. Raxo, te queremos mucho, de aquí. Fer no sé abrazo, si lo Raxo. conoce. No, sí, Fer, que no lo sé conozco. si... Sí, He hablado mítico. alguna vez Es un con él. mítico, es un mítico, es un mítico, ¿eh? ¿En qué, Fer, en qué escala de masonería lo colocas a Raxo? Uf. Hizo el bingo masón, Alex. El Raxo me acuerdo yo cuando Hizo hicimos un bingo bingo. masón. Hizo ¿Hizo bingo. bingo, puede ser? Hizo No me bingo. acuerdo. O sea que Hizo, Vale, hizo masón casi entonces. la ficha Entonces casi la hizo masón. entera. sí, Entonces top tier masón. masón. Entonces masón, pero Tier masón buena masón. gente, ojo, buen masón, buen masón. Buen masón, buen masón. Muy bien. Así No es, que Raxo no es el que te hace la cronología de la serie animada de Batman, yo sé, por poner un ejemplo. O sea, que este es masón a seguir. Masón Este es un masón a a imitar. seguir. Vale. Muy bien. Nos ha dejado algunas preguntillas. Si quieres Sí, así que. que vamos a esto. Primero, ¿por qué apenas han mencionado a Stewart? Imagino que se refiere a John y creo que se refiere al programa anterior. En Sí, el programa anterior no mencionamos claro. mucho John, porque en el cómic anterior solo sale una pequeña referencia a John Stewart, nada más. Este sí, bueno, que lo hemos mencionado un poco más, tampoco tanto, lo conocemos ya más a profundidad. Hay una serie que a futuro leeremos chula con John, muy chula. Pero sí, en general es que es un personaje que, o sea, el anterior era más para conocer un poco a Jordan, ¿no? Que es el más importante. Claro. Vamos a conocer un poco a todos. Yo cuando empecé la serie, mi idea cuando se lo comenté a Julián era conocer a los Green Lantern en general. Tanto el cuerpo de los Green Lantern como cualquier Green Lantern.
Lo que es cierto que al final Hal Jordan es el más importante y por tanto es, yo creo, lo suyo centrarse al principio en conocer al más importante de los Green Lantern, ¿no? Pero bueno, sí que espero conocer más a Jon Stewart y a otros. Porque todos pueden Luego- llevar el anillo. Sí. Eso lo diría tu TikToker favorito, pero no, hoy no. Bueno, luego nos dice que si un Green Lantern tiene que cargar su anillo cada día, ese mismo se aplica para cualquier color. A ver, es que cuando llegan los colores, la regla del día ya se ha pasado. Ahora ya es por energía que se va agotando. Es uno de esos retcons que es simplemente para, bueno, es raro el hecho de que cada 24 horas justas se descarga el anillo. Pues por no meterse mucho en complicaciones, Geoff Jones lo hizo como se iba descargando. Entonces, pues, no es muy simple, se va descargando el anillo y ya está, no tiene mucho más. O sea, ya no, es 24, no tiene que esperar 24 horas, no, ya no. Entonces, cualquier color creo que aplica igual. La verdad que para Efectivamente, Linterna Verde inventó la obsolescencia programada. la batería portátil la inventó Green Lantern, ¿eh? La batería portátil la hizo él. Luego, si un Green Lantern es de Venus, lo debe cargar cada día venusiano, 243 días terrestres. Creo que ningún autor se ha hecho esa pregunta aún. Eso es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta, ¿eh? Habría que preguntárselo. Lo que pasa es que ya... Lo que pasa es que, claro, Meter una Green Lantern está complicado preguntárselo ya. digamos que Venus está dentro del sector que maneja Hal Jordan, ¿no? Sí. Entonces, claro, si se aplicará a la medida del portador. Si el portador Imagino está que sí. en A ver, Venus, pues se aplicará imagino- lo de Venus, y si está en la Tierra, se aplicará lo de la Tierra, ¿no? No, pero Imagino piensa que cada Lantern tendrá, no sé, yo imagino que habrá una medida genérica, por así decirlo, ¿no? Es que, claro, tú piensas que, claro, lo de la regla de 24 horas se pone cuando esto era la edad de plata y este rollo. Hoy en día, como se ha olvidado totalmente eso ya, ahora se descargan y se cargan como un móvil, ¿no? Yo creo Como que un todo móvil, esto pero se- sí más útil, ¿no? Es como un móvil, pero si fuera más útil, ¿no? Entonces, Julián, piensa esto. Sí. Si los guardianes se rigen por la Constitución de Estados Unidos, aunque no lo quieran decir, ¿Mm? es entendible que sean 24 horas de la Es Tierra. verdad. Porque... Ahí le has dado. Yo lo que creo es que todo esto se podría solucionar si esa anilla con la que está sujetando la linterna se la pone en el cinturón, se mete un cable USB directo al anillo, Batería lo tiene portátil. cargado todo el día, lo tiene todo el día Batería cargando. portátil, ¿eh? O sea, claro, con un poco coñazo no llevar esa batería ahí colgada. Bueno, Pesa yo mucho, qué eso sé. tiene que pesar, ¿eh? Eso tiene que pesar, Es eso tiene que como metal seguro. Eso gente con- Metal ahora- raro seguro. La gente ahora se pone un Labubu. Aquí, pues, es prácticamente el mismo tamaño. Maravilloso. Cuando hacen pesos Dios. muertos, ¿sabes? Para sentadillas, ¿sabes? ¿No? Sí. Claro. O- Pero eso no te das tú la sentadilla, no es así, ¿sabes? No vas así por la calle. No, pero hay cinturones. Espera, pero hay cinturones que son de Sí, no, hay cinturones para peso, sí, pero tú no vas por la Sí. calle con esos cinturones. Esos cinturones de Bueno, gimnasio, no te pones en la calle. ¿has visto los O sea, personajes? algún que pillado ahora ahora. hay? ¿Cómo se Eso, Vale, se vale. eso solo es en Vale, Dragon ahí Ball, ¿eh? persona- Cuando quiere entrenar a Goku. Fer, Dragon Ball de la vida real, sal de ahí, por favor, Fer, sal de ahí, te quedó mucho. No. Las voces otra vez. Bueno, vamos a pasar a las siguientes preguntas de Ranxo, que tiene más. Venga. Si un Green Lantern es de Krypton, está exento de cargar el anillo. Al fin y al cabo, su planeta no tiene días, ni años, ni existe. No, tiene que cargarlo igual. De hecho, hay un Green Lantern que no es de Krypton, pero es taxamita, o sea, vecino, que si no me equivoco, taxamita tampoco tiene planeta, y tiene que cargar el anillo igual, ¿eh? Así que no se libran. ¿Cuál sería el juramento de un Green Lantern o ano? Pues el mismo que un de un Green Lantern. O sea, no tiene más. Yo luego te agarra con la recito mano, un... no sé. ¡Te falta calle! Falta calle, Luego te falta recito un calle. juramento de Green Lantern que no conocías. Es verdad. Ese justo, el del ChatGPT. Luego, ¿por qué Antonio me cae mejor que Sinestro? No lo sé. Porque es un demonio espacial. ¿A quién no le ¿Y cae por qué hay bien? gente que dice Siniestro? Pues cosas de... A ver, una época, ¿no?, donde a Sinestro en España se le conocía como Siniestro, igual que a Black Adam se decía como Adán Negro. No, en broma, ¿eh? Que era en la Dan época de Defensor, 5, ¿no? creo que La era, le época de llamaban Dan Adán Defensor, Negro, puede ser. tío. ¿Qué? ¿Es la época de Dan No. Defensor? No, más tarde, era la época de 5, tío. La época de ¿Del 5. hombre de hojalata? Hombre de chapa. Hombre, es que 5 fue los 80, ¿no? 5 fue los 80, ¿no? 80, 5 90. fue los 5, ¿no? 80, sí, porque los 90 18, 90, lo ¿no? tenía Norma, ¿no? Pues Me parece. en los 80 más o menos, de 5 traducía Adán Negro, traducía Linterna Verde, traducía Flecha Verde.
Y traducía muchas cosas que hoy en día ya no se traducen. Pero a mí Duro lo de de leer, ¿eh? Siniestro me suena de haberlo escuchado en alguna serie de dibujos. No, Siniestro se ha dicho mucho, Siniestro. De hecho, su nombre oficial en España, pasa que se acabó cambiando a Siniestro porque la gente lo llamaba, en plan, es que la gente creo que le da igual decir una I o no. Coño, es que escuchas lo de Siniestro y a mí me viene a la cabeza lo del tema de las pólizas y todo esto. Un siniestro por daño. El parte de accidentes, ¿no? Con Siniestro aquí al lado. Sí, el parte accidente, totalmente. Bueno, que Así por que mucho eso. que te caiga mejor Atrocitus que Sinestro, yo creo que tanto Atrocitus como Sinestro te caerán mejor que Green Arrow, si te lees esta etapa. Qué chapas de tío. Bueno, pues con eso hemos terminado porque tenía pendiente por ahí recibir otro audio, pero al final no me lo han enviado. Esperemos que en Espero que el siguiente lo pillen. en el siguiente programa lo tenemos. Así que, nada, por aquí podríamos dejar el programa si no tenemos nada más que comentar. Falta Recordar comentar que la siguiente lectura. eso es, esto es un programa mensual, entonces todos los meses vamos a ir haciéndolo como una serie regular. Cada mes va a ser en uno de los canales distintos, entonces, pues en este caso, el próximo tocará en mi podcast, en la charla de la balda, así que lo podréis escuchar ahí en iVoox, Spotify o en Apple Podcast. Y para ello, pues hay que estar suscrito tanto al canal de mi colega, ahí al otro, Julián, como al mío. Podéis seguirnos también por redes si queréis, tanto a Julián, a mí, como a Fer, como también a Roxo. Los para arrobas poder están aquí, estar al los día. arrobas están aquí. O sea, lo mismo. Eso es. Y creé en el anterior programa una lista de reproducción en iVoox, así que este programa, como es una Ya, lista colaborativa, yo creo que Julián también podrá añadir este programa de iVoox a la lista y lo podréis seguir todo desde ahí para que lo tengáis todo a mano y podáis ir viendo la serie tranquilamente. Ahora sí, para el siguiente programa tenemos otra lectura que tenéis que, si queréis acompañarnos, tenéis que ir leyendo también junto con nosotros para poder comentarla. Os voy a poner la foto, ¿vale? Venga. Ya que podemos aprovechar, ¿no? Ya que estamos en YouTube hoy, ¿no? Pero bueno, para que no esté en iVoox, ¿vale? Para que esté en iVoox, sí, bueno, yo solo subo a iVoox. Perfecto. Entonces, un momento, aquí está, vale. Esta es la siguiente lectura. Green Lantern, Crepúsculo, Esmeralda, ¿vale? Vale. Esto es solo 90 y vamos a ver dos cosas. Vamos a ver la caída en desgracia de Hal Jordan, ¿vale? Y su paso a convertirse en Parallax. Y tenemos a la vez el origen de Kyle Rayner, que es otro de los Green Lanterns importantes de la Tierra y que mola mucho además. Y esto es noventero puro, ¿eh? Esto es noventero. A mí me gusta mucho porque a mí los 90 me gustan mucho y el que gusta los 90 esto se lo va a gozar. Julián, Ok. Julián, ¿te reservas la anécdota que vivimos en Twitter o para el siguiente programa o la cuentas como antecedente? Guardamos para el siguiente, ¿no? Guardamos para el siguiente. Así ahí enganche, sí, enganche, cliffhanger y esto. Así cliffhanger, enganche esas cosas. Vale. Pues Green Lantern, Crepúsculo. Crepúsculo, Esmeralda, que esto supongo que será Sí. una miniserie o es algo es parte de la No, serie estos principal. son numeritos de la serie. De 48, o sea, lo que está llegado con Crepúsculo Esmeralda son 3 números. 48 al 51, no, 50. Ahora, a partir de 51, creo que son 6-7 números, ¿vale? Tomo, que es el origen de Kyle Rayner. Vale. Entonces es como un mini arco todo, ¿vale? Vale. Es un mini arco de origen de Kyle Rayner y de caída de Gracia Javier, todo junto, ¿vale? Este tomo está esta edición de Héroes y Villanos, para que si lo queréis hacer en físico o lo que sea, está esta edición de Héroes y Villanos. También hay otra edición que sacó que está imposible de conseguir, ¿vale? Y se llama La Muerte de Green Lantern, ¿vale? Trae exactamente lo mismo, el contenido es exactamente igual, me refiero, no os preocupéis porque la portada es distinta y por el nombre del título, pero el contenido es el mismo. Lo único que cambia es que es más difícil de conseguir, o va a costar más caro. Vale. Este que está disponible, yo de hecho tengo este, o sea... Entonces, lo que podemos ir haciendo es ya, @Panini, por favor, reeditarnos Sí. esta historia para que podamos tenerla todos accesible. Sí, no, y viendo que están ahora, por ejemplo, los archivos de estos en tapa blanda, eso que está haciendo de clásicos en tapa blanda, esto me perfecto para eso. Para eso. Así que si un escucha de paso, pues aprovechad. Claro, que somos las grandes. Tenéis la serie de Green Lantern, aprovechad. Conté. Así que eso. Vale, perfecto. Sí. Hostia, me llama mucho la atención que los anillos que lleva son distintos. Sí, eso mola mucho. Ninguno es igual. Sí. Ese también parece un rapero ahí, ¿sabes? Ahí como... Sí,
Yo voy a decir que tiene más anillos que un gitano, pero bueno, también. La También Wu-Tang vale, Clan. también vale. Yo creo que para terminar, en el anterior programa, Fer nos hizo el juramento de Green Lantern. Yo tengo hoy el juramento del mejor Green Lantern que hay en la Tierra. A ver. ¿Vale? Así que para terminar, yo creo que voy a recitároslo. Y dice: si el amor fuera un empleo, ella se puso pa'l joseo. Si el sexo fuera una droga, yo soy el vicioso que todos los días me la capeo. Y si le tiran cuando no veo, no colabora con los feos. Ella se mantiene pura, como un kilo de blanca loca con mi malanteo. Lo hacemos con todas mis canciones, no prende filis, ella prende blones. Ando con los Green Lantern, duro con cojones. Y tú te has vuelto una malandra sin darme razones. Ahí lo dejamos, mi gente. Grande JC Reyes. El mejor Green Lantern que ha pisado la Tierra. Bueno, un placer que nos hayáis escuchado y hasta la próxima. Hasta la Nos próxima, vemos, chicos. gente. Chao, chao, chao.